Descargo de responsabilidades. Ninguno de los personajes u animes aquí mencionados son de mi propiedad, incluyendo la historia. Todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más que decir, sigamos con el video. La densa niebla se sentía más como humo helado mientras bailaba para evitar la ligera llovizna de este país sumamente lúgubre. Tuvo que ahogar un estremecimiento de aire gélido para no sufrir un ataque de tos ante la inquietante sensación del aire húmedo. Demasiado acostumbrados al aire cálido y seco de los bosques del este que estaban, y por lo tanto habían sido tomados por sorpresa por lo horrible que se sentía este lugar. La fría oscuridad envolvió esta tierra, empujando constantemente hacia adentro con grandes bancos de niebla y ráfagas de niebla. La lluvia era una compañera constante y era un día raro. De hecho, uno podía colgar la ropa afuera para que se seque. La humedad perpetua causó estragos tanto en los suministros como en las estructuras, lo que obligó a la gente a adaptarse o perderlo todo para pudrirse y deteriorarse. Y sin embargo, por lo que podían decir, esas personas estaban felices. Quizás dijo algo que las condiciones del país los unieron a todos e hicieron que la luz contrastante de la ciudad naviera brillara aún más. A pesar del frío, el pueblo en sí parecía cálido, aunque todos sabían que no lo era. Aún así, sentarse a la luz rodeado de personas felices de escapar de la tierra en la que vivían sonaba mejor que agacharse entre los arbustos y esconderse detrás de los árboles. Desafortunadamente no tuvo muchas opciones y tampoco sus compañeros. Había poco que pudieran aprender dentro de la ciudad propiamente dicha. El capullo de luz seguía siendo el anfitrión casi exclusivamente de los civiles. Sospechaban que pasarían algunos años antes de que la ciudad creciera lo suficiente como para poder infiltrarse en ella y recopilar información de la manera preferida. Sentados en un bar agradable y cálido con una botella de sake caliente y un montón de hermosas bebidas. Mujeres para mantener los ojos ocupados. Ahora se estaba preparando para la miseria. No había límite para esta misión, podría extenderse durante años si fuera necesario. Ya habían estado aquí durante unos días y no podía imaginar quedarse más de una semana. Bueno, en realidad podía, pero no de la forma en que estaban ahora. En una habitación alquilada, que se elegiría en función de su proximidad al bar con el que había estado soñando antes. Si los dos fueran parte del mismo edificio mucho mejor, probablemente podría quedarse aquí indefinidamente. El clima lúgubre hacía que la ciudad pareciera bastante pequeña y acogedora, un refugio de todo el mundo que la rodeaba. A pesar de ser una ciudad naviera y, si lo que habían observado era algún indicio, una que estaba en camino de reclamar su lugar como la capital comercial del mundo, se sentía aislada, el retiro soñado de un shinobi. El hecho de que iba a volver a su antigua gloria restaba algo de su atractivo como perspectiva, pero aún así era mejor que muchos lugares. Las multitudes y la gran cantidad de personas que entran y salen constantemente también proporcionarían algo de cobertura, incluso si aumentaran las posibilidades de encontrarse con alguien hostil. Te sorprendería saber cuántos enemigos podría crear un hombre en una misión que salió mal como un novato chunin. Pensamientos como ese se mantuvieron bastante silenciosos, sin embargo, como a la deriva en un mar de niebla y arrojados por la llovizna continua de la lluvia de medianoche, la ciudad se parecía cada vez más a la salvación, un puerto para escapar de una tormenta. En realidad, supuso que era un puerto seguro, tanto para los barcos entrantes que normalmente tenían que recorrer todo el camino desde el norte de Kase-no-Kuni o el suroeste de Kaminari-no-Kuni y alrededor del continente para llegar a él, como para los viajeros cansados que se habían encontrado a sí mismos. Dentro de estas tierras lúgubres, un suspiro escapó de sus labios, enviando pequeños zarcillos de aire cálido a través de la bufanda envuelta firmemente alrededor de su cara. No tenía sentido pensar en eso ahora, solo haría que las cosas parecieran peor aquí. Volviéndose a poner los prismáticos en la cara, escudriñó los bordes lejanos de la orilla frente a ellos. La vía fluvial no era tan grande, pero servía como barrera natural entre el área principal de Nami-no-Kuni y las fronteras periféricas. Como tal, las patrullas tendían a concentrarse en el lado interior, dejando poco más que guardias fronterizos en todo el país. Probablemente podrían acercarse más, habían probado las patrullas internas antes y resultó ser posible, aunque difícil, pero había más seguridad con el aumento de la distancia. En una misión como esta, era absolutamente crítico minimizar las posibilidades de ser descubierto. Como sucedió, ya se estaban arriesgando la ira de dos países y una aldea oculta no solo sobre ellos mismos, sino también sobre sus familias y seres queridos, los mismos seres queridos que los creerían traidores si no regresaran nunca, y aún podría depender de cuánto tiempo llevarán.
Estaban lejos. Era impensable agregar a esa creencia a 2 daimyo enojados y un Kage furioso. O posiblemente 2 daimyo. Nadie sabía qué había pasado con el último y, por lo que habían oído, todavía no había otro. Aún así, un Kage y el daimyo de Inokuni fueron más que suficientes para disuadirlos para asegurarse de que tomaran todas las precauciones posibles para evitar ser atrapados. Hablando del daimyo que puede o no existir, sin embargo, hubo noticias de un gobernante en funciones dentro de la ciudad. Se había escuchado lo suficiente de los grupos de comerciantes que pasaban como para confirmar que alguien, una mujer, por lo que escucharon, había sido puesto a cargo. Desafortunadamente, ahí es donde terminó su suerte con la información. No parecía estar disponible ninguna descripción aparte de atractivo. Algunos habían comentado sobre una edad temprana, pero eso podría ser entre los 12 y los 20 y quizás un poco más. Incluso un nombre se les escapó por completo, al que solo en la tercera persona impersonal se les llamaba gobernador. Por otra parte, realmente no esperaban escuchar tanto a los comerciantes visitantes. No era como si estuvieran en una posición en la que conocerían a este nuevo líder, pero arrojó un poco de luz sobre la situación del país. Los guardias de esta tierra, confirmados como lobos, no responderían a cualquier gobernador que hubiera tomado posición aquí. O su líder estaba trabajando junto a este gobernador que manejaría a civiles como cobertura para las operaciones militares de los lobos, o este gobernador fue designado por los lobos. No aguantaría mucho sin un daimyo, pero serviría para ganarles algo de tiempo, y eso significaba que los lobos estaban trabajando para que alguien estuviera en esa posición para asegurar su control. No fue mucho, pero fue algo. Un relámpago a lo lejos captó el rabillo del ojo cuando los binoculares comenzaron a caer con su brazo cansado. Con un suspiro molesto, los devolvió por completo a sus ojos justo cuando el rumor del trueno llegaba a sus oídos. Debe haber estado a una gran distancia, a juzgar solo por el volumen, probablemente una tormenta sobre el océano. Una ráfaga repentina lo golpeó, arrojando al grupo gotas de lluvia aún más pesadas que se sentían más como perdigones de metal que como agua. Una tormenta, la misma en el mar, sin duda, se acercaba. Por lo que ya se había observado, probablemente llegaría a la ciudad en la próxima hora y era probable que se despejara no antes del mediodía del día siguiente. Les proporcionaría una excelente cobertura, pero también les mataría la vista y haría casi imposible la navegación. Iban a tener que dejarlo pronto o tenían tantas posibilidades de regresar al campamento de esta noche como de caminar de cabeza hacia un grupo de lobos que patrullaban. Con eso en mente, y soñando con el cálido saco de dormir que había derrochado antes del viaje, volvió a la tarea que tenía entre manos. Necesitaban más información para que la noche hubiera valido la pena y él preferiría no haber perdido el tiempo aquí bajo la lluvia cuando, tal como estaba, solo iba a dormir unas pocas horas antes de tener que mudarse de campamento nuevamente. Recorrió brevemente la ciudad a su izquierda antes de trasladarse a los bosques del norte, pero se detuvo y regresó a la ciudad. Anteriormente habían visto movimiento en los bosques, principalmente aldeanos que trabajaban en el vertedero improvisado donde almacenaban los desechos de sus proyectos de restauración para ser enviados por uno de los pocos botes que tenían permitido pasar por debajo del puente, por lo que atrajo la mayor parte de su atención esta noche. Con la esperanza de ver algo que de otra manera no sería visible durante las horas del día, pero una vista familiar en la ciudad llamó su atención. 3 hombres y 3 perros caminaron juntos por la calle, algo que normalmente no llamaría la atención. Pero estos hombres estaban borrachos, con los brazos envueltos alrededor de los hombros del otro mientras se alejaban tambaleándose de un bar y los 3 perros caminaban a un lado, perfectamente sincronizados y manteniendo una distancia constante de los hombres. Eran perros entrenados pero, más que eso, poseían una inteligencia anormal. Los perros podían ser entrenados y bastante bien, pero estos animales estaban ajustando sus caminos para escuchar a los 3 hombres y ponerse a salvo sin separarse ni una sola vez de un grupo que se movía juntos demasiado perfectamente. Ninken. Tenía que ser, no había otra explicación plausible. Pero, ¿por qué estaban en Ami no Kuni? Un rápido vistazo a su derecha mostró que uno de sus socios seguía mirando hacia la oscuridad de los bosques. El tercer y último miembro del grupo estaba entre ambos y más al este detrás de ellos, vigilando las patrullas que se aproximaban. Contemplando un momento, decidió que no estaban sacando mucho de los bosques con la niebla donde estaba y habló por primera vez en horas. Inuzuka. Fue más que suficiente para llamar la atención de su compañero e incluso el vigía giró la cabeza para ver. ¿Qué?
La respuesta fue prácticamente siseada cuando su compañero voló a su lado para confirmarlo por sí mismo. Comprendió la gran conmoción que debió haber sido, todavía estaba tratando de entenderlo. Una parte de él señaló con ironía que era natural que los perros estuvieran aliados de los lobos, pero otro no quería creer que uno de sus compañeros clanes de Konoha estuviera aliado con el grupo en el que no podían pensar más que como el enemigo. Desafortunadamente, era una verdad innegable. No había otra razón para que hubiera miembros del clan Inuzuka aquí en Nami no Kuni, una tierra controlada por los lobos, tampoco después de la desaparición de Gatos y justo después del regreso del equipo de Kakashi. Incluso si estaban tratando de aprovecharse del país, que no parecía su estilo, no podía explicar el hecho de que los lobos se lo permitieran. Tenían que trabajar juntos de alguna manera. No pudo distinguir lo que su compañero murmuró en voz baja, pero solo por el tono era una especie de maldición. Sintió que el pensamiento coincidía bastante bien con su propia opinión sobre el asunto. Otro pico a través de sus binoculares captó el reflejo de las luces de neón en la frente de uno de los hombres, una diadema exhibida con orgullo. Entonces, no lo estaban escondiendo. Si pudiera verlo mejor, podría mostrar un rasguño que los declarara shinobi rojos, lo que encajaría, pero podrían haber tenido una misión cerca, aunque las posibilidades eran escasas, era una posibilidad, aunque la ubicación elegida aún era sospechosa. Sin embargo, ninguno de ellos se sintió bien, solo se detuvieron al reunirse con otro grupo, e incluso entonces no salió nada. Eso apuntaba a que no era demasiado fuera de lo común, lo que significaba que fueron aceptados aquí. Eso fue más que sospechoso. Los dos grupos tomaron caminos separados, el Inuzuka por una calle lateral, mientras el otro grupo se movía hacia el norte, la luz se reflejaba en las cintas para la cabeza. Se congeló en estado de shock antes de inclinarse hacia adelante como si eso mejorara dramáticamente lo que estaba viendo. Sí, no se lo había imaginado. 3 hombres, muy parecidos al grupo de Konoha Nin con el que habían pasado, todos llevaban día de más. Konoha estaba haciendo algo aquí. ¿Fue esta una apuesta por el control en nombre de la hoja que se mantenía en secreto? Los 3 se detuvieron frente a una tienda, 2 parados bajo la lluvia mientras el tercero entraba. Si tan solo se volviera un poco, ¡ey! No era una hoja de Konoha sino una nota musical. ¿No se había hablado de una nueva aldea de sonido? Pero se suponía que estaba más al norte, ¿no? Las fronteras estaban bastante cerca, supuso, podrían estar tratando de hacer conexiones o unirse al país recién liberado. Pero al igual que los Inuzuka, los lobos no los estaban expulsando. Fue extraño. El tercero vino de la tienda, bolsa en mano, y los 3 continuaron hacia el norte hasta el bosque. Pasaron el depósito de chatarra y los pocos que todavía trabajaban allí con olas casuales y continuaron hacia la oscuridad. Otra ráfaga de viento, esta vez más fuerte, comenzó a disipar el espeso manto de niebla que se cernía sobre las aguas picado entre ellos y la orilla opuesta. A la luz de la luna, lo poco que se abrió paso a través del manto de nubes negras, y el ocasional destello de un rayo, se estaba acercando. Apenas podía distinguir las copas de los árboles. Uno en particular se elevó por encima del resto, de forma extraña y ligeramente cúbico en su crecimiento. Eso no era un árbol, era un andamio. Una ruptura en las nubes permitió suficiente luz adicional para proporcionar una visión adecuada de la estructura, una celosía de vigas dispuestas de manera segura en forma circular, un punto más alto que los otros, pero solo duró unos segundos antes de que la luz se desvaneciera una vez más y la mayor parte de la estructura fue consumida por la noche. Esos pocos segundos fueron tiempo de sobra para identificar una torre en construcción y eso lo hizo detenerse. No podría ser, ¿verdad? No, eso fue absurdo. Wave todavía no estaba completamente estabilizado, no intentarían algo tan pronto, y ciertamente no con los shinobi de otras aldeas. A menos que estuvieran tratando de estabilizarse creando su propia aldea oculta. Fue un movimiento arriesgado, pero era posible y si se lograba podría ayudarlos inmensamente. Tenían suficientes recursos para mantener una aldea shinobi, una pequeña por ahora, pero probablemente podrían apoyar a Konoha sin demasiados problemas en el futuro, y sería una simple cuestión de atraer a los de otros países pequeños para que enviaran jóvenes prometedores a Aprende aquí. Sacudió la cabeza ante el pensamiento, eso todavía no encajaba, había shinobi de 2 pueblos aquí. Si Konoha realmente estuviera apoyando a otra aldea oculta en un esfuerzo por ganar el favor o incluso alguna influencia dentro de Nami no Kuni, se habría informado a más de sus propios shinobi. Tener solo un clan, y uno conocido por su descaro en eso, representando a Konoha en esto era demasiado sospechoso. Una misión como esta se consideraría principalmente diplomática y estaría formada por aquellos que pudieran arreglar las cosas a favor de Konoha tanto como fuera posible.
A menos que Konoha esperara ganarse la buena voluntad a través de una honestidad brutal, no había una explicación razonable para la presencia de los miembros del clan Inuzuka. Un faro era poco probable, estaba demasiado al norte para eso y solo serviría para traer barcos a la vía fluvial relativamente estrecha que separaba el cuerpo principal de Nami no Kuni del resto del mundo, pero una torre de vigilancia aún era plausible. Estaba oculto a la vista, lo cual era extraño, pero no parecía estar demasiado adentro. Los árboles podrían permanecer solo hasta la finalización de la torre, ocultando la construcción y eliminados más tarde para proporcionar un mejor campo de visión, pero también era posible que quisieran la torre lo más oculta posible y solo serviría para observar las costas distantes, dejando las costas de casa a las numerosas patrullas que los rondaban. Por supuesto, eso asumiendo que era un puesto de guardia, o que estaba destinado a ser solo una torre de guardia. También podría servir como el nuevo hogar del gobernador o como cuartel para los lobos, aunque se le escapaba porque podrían necesitar una torre, e incluso podría ser una estación para recibir aves mensajeras, por lo que sabía. Tendrían que acercarse más si querían discernir su propósito, pero esa no era una opción en este momento. Un trueno partió el aire, mucho más cerca de lo que había estado antes. La tormenta estaba casi sobre ellos. La niebla que serpenteaba alrededor de sus pies ya estaba siendo rechazada por la lluvia que estaba ganando peso rápidamente. Algunos sobrevivirían, lo sabía, el frío se encargaría de eso, pero la mayor parte desaparecería pronto, incluso lo que les había bloqueado la vista durante tanto tiempo. Desafortunadamente, la fuerte lluvia sirvió para el mismo propósito e impidió que pudieran aprovechar la noche que pronto estaría sin niebla. Una lástima que hubiera sido la oportunidad perfecta para aprender más sobre el edificio. Otro estruendo de trueno sonó a su alrededor, los murmullos de un dios enojado, y se cuidó de guardar sus binoculares. Ya era hora de que terminaran la noche, la niebla ya no los ocultaba y no estaban acostumbrados a operar bajo la fuerte lluvia. Era solo otra desventaja que no podían permitirse en este momento. Se volvió para transmitir sus pensamientos a sus compañeros, pero su cuerpo ya estaba huyendo. Hubo algunos sonidos que uno nunca olvida, sonidos que te hacen reaccionar incluso antes de darte cuenta. La mayoría de los shinobi sabían esto, era un rasgo que todos compartían, y era una de las muchas pequeñas cosas que realmente mostraban la experiencia de uno en el campo. Una cuchilla en la garganta hizo uno de esos sonidos. Un civil nunca podría escucharlo, un shinobi sin experiencia no lo reconocería por lo que era, pero él estaba demasiado familiarizado con él para no saber exactamente qué era, para no actuar inmediatamente al escucharlo. Si la lluvia hubiera sido un poquito más fuerte, si el trueno hubiera retumbado solo medio segundo más tarde de lo que lo hizo, nunca lo habría sabido. Incluso mientras se precipitaba hacia las aguas picadas ante él, volvió la cabeza para hacer un balance de la situación. Su vigía había sido capturado, rodeado por 3 lobos, un cuarto cercano sirviendo como su propio vigía, y no dudaron en comenzar a atacarlo. Evidentemente, no se estaban arriesgando, agarrando al primero que podían en lugar de silenciarlo y moverse por los otros 2. Un quinto y sexto lobo estaban a cada lado de su otro compañero, uno quitando su espada y el otro apartando el cuerpo para confirmar la muerte, y podía sentir un séptimo lobo corriendo hacia él. Ponchó a temprana. Notó con ironía. Yolaki. A veces era difícil recordar que los oponentes también eran humanos, incluso cuando uno contaba con ellos durante los planes. En ese caso, no eran realmente humanos, solo números de información que reaccionaban como tales. Siempre hubo esa separación, ellos y nosotros, y funcionó a su favor con tanta frecuencia como no. Ahora le recordaba dolorosamente ese hecho, le debía la vida al hecho de que unos asaltantes de los que no estaba enterado habían cometido un solo error. Fue un pensamiento humillante. Solo porque el primer lobo actuó antes de que su compañero estuviera en posición, tuvo la oportunidad de escapar con vida y, lo que es más importante, llevar la información que habían reunido al clan. Pero así como los Yamanaka obtendrían información de sus acciones, los lobos tuvieron la oportunidad de obtener lo mismo del miembro capturado de su equipo. Yamanaka era bueno resistiendo la tortura, pero incluso ellos no podían durar para siempre y cualquier tipo de filtración era inaceptable en una misión que no existía. Sus ojos se encontraron con los de su compañero de clan capturado y solo le devolvió el más leve asentimiento.
Parece que no hubo elección. Metió la mano debajo de la camisa y arrancó un trozo de papel incluso cuando su otra mano cerró con un sello de medio carnero. Con un lanzamiento por encima del hombro y un pulso de chakra, 3 explosiones iluminaron el claro justo cuando se zambulló en el agua. Tenía que volver a Inokuni, volver a la seguridad ofrecida por Konohagakure no Sato, o su sacrificio sería en vano. Era una suerte que los lobos se hubieran mantenido cerca de sus compañeros, sabía que no tenía ninguna posibilidad de escapar de ellos, pero ni siquiera ellos podrían haberse alejado de las etiquetas antes de que se fueran. Las mechas cortas habían sido elegidas deliberadamente para esta misión e incluso un Kawarimi no habría sido lo suficientemente rápido una vez que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Supuso que ese era su segundo error, y mantendría su forma de clan ligada a este evento. No pudo evitar reconocer cuánto había contribuido la Dama de la Suerte a su éxito esta noche, a pesar de que fueron tomados por sorpresa. La habilidad ayudaba a predecir y a adaptarse, pero, como demostró esta noche, la habilidad no lo era todo. Con el aparente favor de la diosa de la suerte, agradeció al divino por su buena fortuna y la oportunidad de salvar la misión. Ni una sola vez miró hacia dónde habían caído sus compañeros de clan o dónde se encontrarían los cadáveres de los lobos, o lo que quedaba de ellos, antes de la mañana. Quizás ese fue su gran error de la noche, porque significaba que nunca vio a los que sobrevivieron. Los que todavía lo sabían. El agua podría lavar su olor, pero ellos ya sabían la ubicación de su guarida. Y los lobos no eran conocidos por su misericordia. El humo no se había disipado por completo cuando el vigía comenzó a cavar a través de su espalda, sus oídos aún zumbaban por las explosiones y su equilibrio se disparó al infierno. Se desplomó contra un árbol mientras la lluvia golpeaba contra su cuerpo magullado. Ya podía oír a los lobos en la distancia, todos ellos tratando de encontrar la fuente de la perturbación. Bueno, la mayoría de ellos de todos modos. La posibilidad de que fuera una distracción era demasiado probable para que todos abandonaran sus publicaciones, pero la mayoría lo habría hecho. Ociosamente, se preguntó si hablaría de eso con el comandante. Puede que les convenga tener equipos de respuesta designados para incidentes como este, no fue bueno debilitar a las otras patrullas. Por otra parte, tal vez fue una conmoción cerebral hablando, realmente no sabía lo mal que había sido golpeado todavía. Afortunadamente, todavía sabía en qué dirección estaba y el gatillo de su pistola de bengalas era bastante fácil de entender. Con un tirón, chilló hacia el cielo en un rastro rojo, atrayendo a todos los que habían sido alertados por las explosiones. Fueron cautelosos, naturalmente, pero aún rápidos, una reunión de grupos variados que se habían reunido en este país bajo el mando de Tsukiyomi-sama. Sober Inuzuka y Suninken se habían emparejado con los lobos inmediatamente cuando comenzaron una búsqueda mientras los shinobi bajo el mando de Orochimaru habían tomado posiciones de combate alrededor del complejo que estaban construyendo hasta que vieron la bengala de emergencia. Como estaban al otro lado de la vía fluvial desde su posición, fueron algunos de los primeros en llegar en masa, solo una patrulla de lobos había estado más cerca de la posición. Trabajando con una cohesión sorprendente, tal vez debido en parte a las similitudes entre sus amos, o eso había escuchado, el área fue asegurada rápidamente y en menos de un minuto había un médico sobre él. Por el rabillo del ojo pudo ver a otro, marcado solo por el fino ribete de piel de sus guardabrazos, arrodillado junto a un bulto cerca del agua. Si los gritos, que aún no podía entender del todo, eran indicios de que había otro sobreviviente, aunque su condición parecía mucho más grave que la suya. El médico a su lado se había quitado la máscara para ver mejor y dijo algo, frunció el ceño y lo intentó de nuevo junto a su oreja. Aún así, no podía entender lo que se decía, era solo una mezcla confusa de sonidos a su alrededor, uno no ayudado por la cacofonía de shinobi movilizándose a su alrededor ni la sinfonía de la tormenta. Se gritaron órdenes y se sintió levantado por otros dos lobos, cuando habían llegado allí, que se dirigieron hacia el pueblo sin dudarlo. Varios otros lobos tomaron posiciones a su alrededor, sabiendo que era la mejor opción para enterarse de lo que había sucedido y no querían arriesgarse a intentar silenciarlo. Sin embargo, no prestó mucha atención a eso, centrándose más en la fluidez con la que todo se movía en conjunto para hacer lo que había que hacer. Detrás de una máscara rota, sonrió levemente, los lobos realmente parecían profesionales, ¿no? Deben ser una vista impresionante. Una parte de él se dio cuenta de que nunca había presenciado a los lobos en el trabajo porque siempre formaba parte de ello, mientras que otra se preguntaba por qué no se sentía como tal en ese momento. Una parte de la manada, sí, pero ciertamente no un lobo.
En este momento, se sentía mucho más como un cachorro herido. Y con eso en mente, decidió tomar una siesta, felizmente inconsciente del pánico que causaba en el médico. El centro médico temporal era casi lo que uno esperaría, aparte del hecho de que estaba demostrando ser menos que temporal. Para todos los efectos, se había convertido en el hospital de Nami no Kuni, pero ella todavía dudaba en llamarlo así. Con pisos de cemento y paredes de chapa metálica, le pareció un poco endeble. Era bastante sólido, lo sabía, pero simplemente no daba ese firme sentido de base que tenía el hospital de Konoha. Por supuesto, eso era de esperar, este edificio fue uno de los primeros en construirse y el objetivo era hacerlo lo antes posible. No estaba destinado a ser un hospital adecuado, solo algo para mantener su lugar hasta que se pudiera adquirir un edificio adecuado. Y para una estructura tan básica hizo bien su trabajo. El interior fue sellado y aislado, mantenido minuciosamente limpio en un país donde el barro era tan común como la tierra y hasta hace poco la mayoría de la población había vivido en la calle. La iluminación se había colgado del techo, manteniendo todo brillante para los lobos con la mayor preparación médica y los pocos médicos que habían logrado cazar furtivamente de los países menores cercanos. Los suministros fueron abundantes gracias a las tiendas de gato y lo que no tenían se adquirió fácilmente con su fortuna. El equipo estaba anticuado pero era funcional y se conservaría hasta que se construyera un hospital adecuado. Después de eso, sospechó que Tsukiyomi haría que trajeran lo mejor disponible. Los guardias generalmente superaban en número al personal médico en 2 a 1, aunque las clases especializadas para lobos con la aptitud estaban cambiando eso lentamente, pero en ese momento el número de guardias casi se había duplicado. Ella entendió por qué al principio, él era uno de los 2 supervivientes y, aunque no estaba a cargo, aunque había sido el otro superviviente, casualmente, era el único disponible para darles un informe en ese momento. Sin embargo, ella no sabía por qué los guardias se quedaron después de eso. El vigía, ya que muchos habían comenzado a llamarlo por su fortuna, al ser poco más que un observador del evento, había sido interrogado por el comandante Sai esa misma mañana, cuando se despertó por primera vez, así que incluso si alguien fuera a buscarlo, no lo harían. Ganar cualquier cosa. Eso no quiere decir que quisiera que le sucediera algo, pero el aumento de la guardia parecía innecesario. Asintiendo con la cabeza hacia 2 de esos centinelas en la parte delantera del edificio, casi se atraganta con el olor desinfectado del edificio estéril. Ciertamente tenía bastante bien esa parte de un hospital. Ella y sus familiares siempre habían odiado los hospitales en partes iguales, debido al hecho de que estaban atrapados allí y porque sus propios sentidos avanzados aumentaban enormemente los malos olores. El edificio era pequeño y fácil de recorrer, por lo que no fue difícil encontrar la habitación que estaba buscando. Con un gesto de asentimiento a los guardias apostados justo fuera de la habitación, entró sin oposición. Ser gobernador tenía algunas ventajas. Habiendo sido designado por el propio Tsukiyomi tenía aún más. El paciente descansaba en una pequeña cama en medio de la habitación, buscando a todo el mundo como si alguien hubiera sacado a una persona al azar de la calle y la hubiera colocado en la cama. De un vistazo, no había evidencia de lesiones y, según Sai, solo tenía algunos hematomas leves. Estaba desorientado por la explosión, pero los médicos no pudieron encontrar más evidencia de daño en su cabeza. A pesar de esto, estaba siendo mantenido en observación por si acaso. Algo que no agradó ni al paciente ni a los médicos que tuvieron que evitar que saliera corriendo del edificio. Quizás por eso no se había reducido la guardia. Buenas tardes, ¿te sientes bien? Su voz pareció asustarlo y rápidamente se apartó de la pared que estaba mirando. Con cabello castaño de longitud media y ojos marrones, se veía perfectamente normal para cualquiera que viviera en el este de las naciones elementales. Incluso su tono de piel cayó en un equilibrio uniforme entre el más común en Kase no Kuni, I no Kuni y Tsuchi no Kuni. Si ella no supiera que él nació y se crió en Konoha, podría haber estado convencida de que provenía de cualquier parte de esta mitad del continente. Ah, gobernador, mis disculpas, no le escuché entrar. Está bien, solo quería verte. Parecía un poco desconcertado por eso. ¿Realmente por qué? Ella frunció el ceño, pero pudo ver por qué lo encontraba extraño. Después de todo, él era solo uno de los muchos lobos, y ella administraba las partes civiles de Nami no Kuni. Si bien no soy el comandante Sai, sigo siendo responsable de Nami no Kuni en su totalidad en ausencia de Tsukiyomi-sama. Los lobos son tan parte de Wave como cualquier otra persona. Oh, supongo que tiene sentido. Claro que lo hace. Ella sonrió. Entonces, ¿cómo te sientes? Los médicos dijeron que no sufriste mucho daño, pero que no te mantendrían aquí si no tuvieran una razón.
Sabía la razón, ambos lo sabían, pero era el trabajo de Sai ocuparse de la información y la gestión pertenecientes a los lobos. Era por el lado humano de ellos que estaba visitando ahora. Bastante bien, considerando. Admitió encogiéndose de hombros. Solo un poco dolorido. Me alegra escucharlo, lo hiciste bien. Tuve suerte. Ella sacudió su cabeza. Aún así, prestaste atención a lo que estaban haciendo tus compañeros de equipo, si no, no sabríamos nada sobre los espías. Se sentía extraño estar tan alejado de la situación cuando los espías eran de Konoha. Se confirmó que el que habían capturado era un Yamanaka antes de la explosión y, aunque los otros dos no estaban confirmados como Mindwalkers, es casi seguro que también eran de Konoha. Amaba a Konoha, pero cada día que pasaba se sentía más apegada a Nami no Kuni. Tenía que preguntarse si realmente quería regresar a Konoha para asumir el liderazgo de Inuzuka. Tal vez podría dividir el clan, comenzando una rama aquí en Wave, mientras su hermano continuaba con la línea en Konohagakure. Supongo que tienes razón. Aún así, un vigilante que estaba, ni siquiera tuve tiempo de gritar. Tampoco el de ellos. Él dio una sonrisa torcida. Ese es un buen punto, gobernador, pero se supone que somos mejores que ellos. Siempre que seas igual a ellos en lugar de menor, creo que estás bien. Y, por favor, llámame Ana. Guarda las cosas del gobernador para cuando haga mi trabajo. ¿Estás aquí cumpliendo con tu deber como gobernador ahora, no? ¿Controlando a los que viven en tu ciudad y todo eso, no? Supongo que es cierto, pero aún así, preferiría a Ana. Sai ya se encargó de la visita formal como comandante, estoy aquí para la visita como un jefe preocupado. Está bien, Ana-san, soy Yuto. Mira, eso no fue tan difícil. No, se rió. No lo fue. Solo que no le dejes saber al comandante, él tendrá mi trasero por ser tan informal con el elegido de Tsukiyomi-sama. Ella frunció el ceño levemente ante eso, pero fue más en pensamiento que en disgusto. Todos ustedes realmente lo tienen en alta estima, ¿no es así? Sai. Ito bromeó. Para nada, todavía es bajo y es un idiota en el manejo de las finanzas. Si no fuera por su hermana, nos hubiéramos ido a la quiebra hace años. Se ganó una sonrisa pero ella continuó con su pregunta. Me refiero a Tsukiyomi-sama, todos parecen admirarlo. Es casi como si fuera su figura paterna. ¿Figura paterna, eh? Yuto se rascó la barbilla pensativo. Supongo que tienes razón. Es literalmente el padre de nuestra organización, pero también nos ha estado cuidando mientras crecemos. Creo que la mayoría de los líderes tienen un objetivo para el que usan sus fuerzas, pero todo lo que hace suele estar relacionado con proveyéndonos. Es un rasgo bastante admirable para un líder. Ese es Tsukiyomi-sama, es el mejor. Eso es así. Sí, aunque supongo que estás un segundo después de esto. Ella rió de nuevo. Mientras no empieces a llamarme mamá, creo que estoy de acuerdo con ser el segundo mejor en este caso. Creo que hay una fila que busca ocupar ese papel y estoy bastante seguro de que Mai-sama está al frente. Tendrías que luchar con ella por ello. Creo que estoy bien, no planeo ser madre en ningún sentido por al menos una década más. No. Estoy seguro de que podrías asumir ese papel para algunos de los lobos más jóvenes bastante bien. Tsukiyomi-sama hace un gran trabajo, pero es un poco distante porque siempre está ocupado cuidándonos. Tener a alguien más a quien admirar sería hazles el bien. En ese caso, tendrán que mirarme como su hermana mayor. Jaja, lo tienes, gobernadora Anane-chan. Shush, tú. Ella le dio un suave manotazo en el brazo. Y basta con el gobernador, todos somos hermanos bajo Tsukiyomi-tousan. Tsukiyomi-tousan. Me gusta. Tendré que difundir eso. Bien, pero si a él no le gusta, tú tienes la culpa. ¿Y si lo hace? Yo recibo el crédito, por supuesto. Suenas como un lobo, Tsukiyomi-sama hizo bien en elegirte. Me alegro de que lo haya hecho. Su madre siempre había dicho que un Inuzuka tenía dos familias, Bloodkin y Pack, y aunque no podías elegir tu Bloodkin, podías elegir tu manada. En este caso, sin embargo, la manada la había elegido a ella y no se arrepintió en lo más mínimo de haber sido adoptada. Ahora, si tan solo pudiera encontrar alguna manera de combinar los dos.
El sudor le goteaba por el cuello, oculto por una larga coleta rubia, hasta la camisa. Demasiado más y la gente detrás de él comenzaría a sospechar de su camisa húmeda. No era propio de él perder la compostura en lo más mínimo, pero ellos no sabían lo que hizo e incluso si no fuera así, no los afectaría tanto como a él. Posiblemente no podían entender el peso de la información que había recibido ni cómo se adquirió podría afectar a su clan en su conjunto. Lo único que había salido remotamente bien era que recibió la información, aunque podría haber preferido permanecer ignorante. Si las cosas hubieran ido peor, estaría en esta situación y no lo sabría, pero al menos no estaría estresado por eso. Al final, nadie había sido capturado, disminuyó exponencialmente las posibilidades de que las cosas continuaran terriblemente mal. El hecho de que las muertes no estuvieran confirmadas seguía siendo preocupante y el conocimiento de que habían comenzado con su cautivo de inmediato lo puso nervioso, pero si los cuerpos eran destruidos, existía la posibilidad de que nadie hiciera la conexión entre los espías y su clan. Por otra parte, eso parecía una ilusión. Las cosas le iban a salir mal, era un hecho, simplemente porque las cosas iban a salir bien para el chico. Los dioses de arriba sabían que la fortuna de su hermana favorecía al ex príncipe Uzumaki. Sin embargo, sus propias acciones ciertamente no ayudaron en ese sentido. Sin duda, enviar espías había sido algo bastante arriesgado. Su clan ya tenía una historia menos que positiva con los lobos y eso no fue ayudado enviando espías a su país conocido. Por otro lado, conociendo a los lobos como los conocían, tampoco podía justificar no enviarlos. Y si bien el costo de obtenerlo había terminado excediendo su valor, la información que le devolvía era importante. Algunos de los cuales se utilizarían tan pronto como pudiera, en un esfuerzo por evitar cualquier retribución que pudiera llegar si se enteraban de quién era, en última instancia, responsable de la muerte o las graves heridas de varios lobos. E incluso si el clan Yamanaka no fuera elegido como el perpetrador, Konoha probablemente estaría conectado de alguna manera y eso era lo suficientemente cercano para que él se preocupara. Realmente debería haber obtenido algunas diademas extranjeras, o al menos hacer que los espías se rascaran su propio par para la misión y las reemplazaran más tarde. Dos de ellos necesitaban ser eliminados en este punto, de todos modos, por lo que no había razón para que nadie dudara de que habían huido como shinobi rojos en lugar de morir como espías por orden del jefe de su clan. Ni siquiera quería pensar en lo que podría pasar si Kusina se enterara de esto. Eso sería una auténtica pesadilla. Tsume, sin embargo, necesitaría escuchar sobre esto. No se hacía ilusiones de poder chantajear a la mujer, no cuando estaba casi garantizado que avisaría a los lobos de la participación de su clan, pero ciertamente podría comenzar a mejorar las relaciones entre los dos clanes. Tanto como podía, de todos modos, tenía muy poco control en estos días, pero al menos Kusina estaba sufriendo por eso. Ella quería el clan, el poder y la responsabilidad que conlleva. Bien, pero también tuvo que lidiar con los aspectos más desagradables del liderazgo. Si ella se enfocara solo en el clan Yamanaka, estaría bien, su hija aún administrando el clan, aunque a un nivel muy reducido después de la toma de control de Kusina, se habría encargado de eso, pero también estaba tratando de restablecer su propio clan moribundo. Llevaba mucho peso, sí, pero la mayor parte de ese peso ya había caído en la tumba. Iba a costar mucho trabajo sacarlo. Si quería alguna posibilidad de revivir a su clan ancestral, tendría que dejar ir a su propio clan, aunque todos sabían que eso no iba a suceder. Era más probable que intentara usar su clan para sacar el suyo solo para que ambos cayeran completamente en la tumba. De acuerdo, eso era un poco sombrío, pero realmente no le gustaba la idea de que su clan estuviera en manos de otra persona, simplemente no le sentaba bien. Ahora, si ella era la Kusina, recordaba que podía aceptarlo, pero la pérdida de su hijo la había golpeado mucho. El hecho de que pudiera escuchar sus acciones y poder verlo de vez en cuando desde la distancia no ayudó en nada, solo la hizo más desesperada por recuperar lo que había perdido. Esa desesperación, por mucho que hubiera llevado a la pérdida de dicho hijo, también lo mantenía alejado de ella. Y cuanto más lejos estaba él, más desesperada se volvía ella. Lamentablemente, esa mentalidad no lo convirtió en el mejor líder de nada, y mucho menos en su precioso clan. Sin embargo, podía hacer mucho al respecto en este momento. Al menos, podía hacer mucho por sí mismo. Y por eso, al menos, la información que le trajeron fue invaluable. Inuzuka en Wave estaban trabajando con los lobos y eso significaba que necesitaba trabajar con ellos. No era la mejor protección a la que podía ir y no significaba mucho si se corriera la voz sobre sus espías y la ira de los lobos cayera sobre él, pero tenía la mayor posibilidad de éxito y, lo que es más importante, daría frutos.
Si tenía mucha suerte, podrían recuperar su clan, aunque era poco probable. Pero él no era de los que miraban a un caballo de regalo en la boca. Los Inuzuka estaban aliados con los lobos, y ella había estado buscando una manera de vincular a su clan con los lobos de una manera más pacífica que su historia pasada. En realidad, era un curso de acción bastante obvio que necesitaba tomar. El desastre en Nami no Kuni todavía le molestaba, pero no podía permitir que eso obstaculizara sus intentos de hacer lo correcto por parte de su clan. Mucho había cambiado, mucho se había perdido, necesitaban estabilidad para poder volver a crecer a su estado anterior y eso nunca sucedería sin ayuda externa. Y con Kushina enfocándose en su hijo, los Yamanaka se beneficiaron de su vasallaje hasta cierto punto. El dinero era bueno, no lo malinterpretes, fue un largo camino para comenzar a deshacer el daño causado por los lobos airados, pero había una cantidad limitada de dinero que podía hacer para estabilizar su clan cuando venía de afuera y podía cortar en cualquier momento. Necesitaban poder mantenerse a sí mismos, pero eso fue un poco difícil cuando Kushina y Uzumaki los vieron acostados allí con las piernas rotas por una mala decisión de ir en contra de su hijo y decidieron cortarlos. Una lástima también, porque Naruto estaba a punto de ayudarlos a levantarse y brindarles la atención que necesitaban para volver a su estado anterior. Ahora, a menos que pudieran encontrar a alguien que les ayudara a volver a crecer las piernas, estaban condenados a permanecer lisiados mientras existiera Uzumaki. Y aunque eso en sí mismo podría no ser por mucho tiempo, también había una gran posibilidad de que el fin de Uzumaki también estuviera allí. Por supuesto, había aprendido más que los lazos entre los lobos y los Inuzuka. Se hablaba de otra aldea, Zaun, le habían dicho, activa en la zona. Lo más probable era que se estuviera construyendo un puesto de avanzada en un esfuerzo por aumentar la seguridad de Nami no Kuni, pero incluso si solo estuvieran allí en un trabajo, era posible que hubiera una buena relación entre Wave y la pequeña aldea Shinobi. Así que esa era siempre una opción si necesitaban salir del control de Kushina. El clan estaría bastante molesto y no fue la mejor de las ideas, pero no es como si realmente tuvieran algo que perder en este momento. Uno podría discutir su estado, pero en este punto era una maldita broma y todos en el clan lo sabían. No eran un clan importante de Konoha, eran los vasallos de un clan que poseía solo 2 miembros. Fue patético. No le importaba que dicho clan poseyera más estatus que los demás juntos, el hecho de que ni siquiera fueran considerados un clan completo todavía lastimaba su orgullo. Sí, ahí estaba, orgullo. Era casi lo único que les quedaba e incluso estaba bastante empañado en este punto. Le pareció casi gracioso que terminara de esta manera, considerando que fue el orgullo lo que los llevó a este punto. El orgullo de su hija por su familia chocó con el orgullo del joven Naruto como shinobi y heredero para comenzar el problema que solo se exacerbó por el orgullo del clan Yamanaka por su heredera. Pero Naruto lo hizo mejor que el orgullo del clan, trajo consigo el orgullo de una manada. Y ahora, después de que el orgullo les hubiera enseñado a todos una lección, era todo lo que les quedaba a lo que aferrarse. Qué cruel era el mundo. Por otra parte, nunca había sido tan tonto como para creer lo contrario. Él era un shinobi, un realista y, con orgullo o no, tenían un problema muy real. Ahora solo era cuestión de encontrar la mejor forma de solucionarlo. Pero incluso eso debía dejarse en suspenso por el momento, porque al menos Konoha necesitaba saberlo. No harían nada, lo sabía, pero necesitaban ser conscientes de la amenaza que no solo estaba cerca, sino que había estado dentro de ellos. Dicho esto, hubo pocos que aceptarían lo que dijo solo porque no creerían que había alguna forma de que algún grupo secreto hubiera logrado infiltrarse y establecer una base de operaciones, sin importar cuán pequeña, dentro de las grandes murallas de Konoha. Solo otro ejemplo para mostrar las fallas del orgullo. Aún así, era necesario hacer saber que el grupo que había puesto a su propio clan de rodillas ante sus narices, algo en lo que la gente todavía no le creía, se apoderó de un país cercano. Dejaría de lado la parte sobre el Inuzuka, por supuesto, no le haría ningún bien revelar eso. Con Nara y Akimichi distanciándose desde que se convirtieron en el clan vasallo de los Uzumaki, necesitaba aliados ahora más que nunca. Pensando en ellos, echó un rápido vistazo a Chousa y Shikaku, quienes parecían hambrientos y aburridos, respectivamente, como siempre lo habían hecho. Era como si nada cambiara para ellos, a pesar de que sabía que Shikaku estaba constantemente repasando todo lo que escuchaba en reuniones como esta. El hombre era un planificador, siempre lo había sido, y nunca había que pensar demasiado si eso reducía el esfuerzo que tenía que gastar al final. Si alguien creyera lo que planeaba decir, sería él, aunque no lo mostraría ni expresó ningún apoyo para indicar que lo hizo.
Tsume, supuso, también lo haría, pero ella no contaba exactamente considerando que era parte de las noticias que estaba a punto de impartir a los ocupantes de la habitación. En realidad, su reacción sería algo que buscar. Dependiendo de cómo ella respondiera ahora y después de que él se acerque a ella más tarde para sentir algún tipo de arreglo entre los clanes, le dejaría saber si ya se había enterado de su error. Su propio espía había regresado ayer, lo que significaba que ella podía saberlo. Por supuesto, si ella aún no lo sabía, esa era una razón de más para que se acercara a ella ahora. Cuanto antes se hiciera esto, mejor, aunque podría ser contraproducente espectacularmente si ella creía que él solo se alió con ella porque acababa de cabrear a los lobos. Sin embargo, una falta de conocimiento del evento por parte de ella sería un buen augurio para él. Significaba que no estaba tan arriba, que a los lobos no les importaba informarle sobre lo que hacían sus compañeros del clan, o que los lobos aún no sabían quién estaba detrás de los espías y, por desgracia, la muerte de sus compañeros de manada. Eso era algo que ciertamente no había pretendido en lo más mínimo. También era muy probable que fuera la razón principal por la que este plan podría fallar. A los lobos no les gustaban los espías, era comprensible, pero si a Naruto no le importaba demasiado, y estaba seguro de que, al menos, el joven entendería sus acciones, el Yamanaka podría hacerlo bien. Por otra parte, el Yamanaka no tuvo nada que ver con eso, lo hizo. Naruto era igual de probable que lo distinguiera, incluso si no sabía que era todo él, y dejaría al clan como estaba para ir contra el clan en su conjunto. Demonios, por lo que sabía del chico, medio esperaba que empezara a vender flores. Eso puede sonar extraño, pero desde que la gente se volvió menos confiada en los Yamanaka, las misiones que habían podido asegurar se redujeron enormemente de lo que solían ser. Por eso, la mayor parte de sus ingresos provenían ahora de varias floristerías y servicios de jardinería. Si Naruto se sintiera especialmente enojado, no había duda de que sufriría una pérdida por comenzar a enviar flores y venderlas a un precio tan bajo que destruiría el pequeño negocio que Yamanaka logró ganar. Entonces dependerían de Kushina para todas sus necesidades financieras. Sin embargo, quizás eso podría llevarla a dejarlos. Sus arcas eran vastas, pero también finitas. Tampoco era como si estuviera haciendo algo para agregarles, ya que casi todos sus activos eran líquidos. Realmente podría funcionar, se dio cuenta, pero también era bastante arriesgado. Después de todo, después de que ella dejó de apoyarlos, ¿cómo iban a mantenerse a sí mismos? También estaba el hecho de que Kushina no estaba realmente pensando en las cosas en estos días. No le sorprendería demasiado si ella estuviera más que dispuesta a vaciar las arcas de Uzumaki en sus intentos por recuperar a su hijo. Esto realmente era un desastre, no importaba cómo intentara mirarlo, y no estaba seguro de si alguna vez podría arreglarlo. Sin embargo, Naruto no parecía tener nada en contra de Ino, tal vez ella podría hacer lo que él no pudo y restaurar el clan. Ella había demostrado una competencia sorprendente cuando él la había empujado a esa posición antes. Él había esperado que ella tuviera éxito, por supuesto, y siempre estaba disponible para asegurarse de que todo saliera bien, pero su princesita se había adaptado al papel rápidamente, mucho más rápido que él, y había sido entrenado antes de asumir el cargo. No entrenado como en las lecciones que él le había impartido en ese momento, sino entrenamiento real al lado de su padre mientras trabajaban juntos en los negocios del clan. Fue bastante notable y su impulso por deshacer lo que tenía causa fue admirable. Tenía que preguntarse si su mayor acción como jefa del clan no fue criarla para que ella pudiera quitarle el puesto y corregir sus errores. Era un pensamiento triste, pero la idea de que su clan estaría a salvo en sus manos le reconfortaba. Ahora era solo cuestión de quitarlos de debajo del pulgar de Kushina. Quizás debería intentar reparar las relaciones entre los dos. Por el lado de Kushina, los beneficiaría, y con Ino en una posición favorable con Naruto, él puede estar dispuesto a ayudarla a recuperar su clan, especialmente cuando era prácticamente suyo antes de que Kushina lo robara. Parecía que necesitaba volver a charlar con su hija, una que probablemente también incluiría a su amiga Uzumaki. No estaba seguro de dónde se encontraban en este lío, pero su determinación de aprender todo sobre la situación en la que se encontraban estaba más allá de lo que esperaría de cualquier genin nuevo. Naturalmente, lo sabía, porque eran muy conscientes del hecho de que eran parte de este lío y no solo los afectaría ahora, sino en el futuro. Ino estaba madurando rápidamente desde la frágil en la que se había convertido en la academia, e incluso la ingenua Naruko se estaba volviendo loca y observando las consecuencias de sus acciones. Fue antes de lo que imaginaba, pero tal vez llegó el momento de la próxima generación.
Él y el resto de la gente mayor habían pasado por mucho y se mantuvieron firmes en sus caminos, pero se avecinaba un cambio, liderado por una manada de lobos. Su generación simplemente no estaba preparada para eso, no fueron lo suficientemente adaptables para detener la propagación del fuego salvaje desatado por un joven con la mentalidad de un shinobi muchas veces mayor que él. Sí, tan pronto como hubiera asegurado el clan, iría a Ino y él daría un paso atrás para actuar como asesor. Necesitaban una mente joven para mirar el mundo de nuevo y detectar todo lo que pronto se marchitaría y moriría en esta nueva era de Shinobi. Pero como dijo antes, primero necesitaba advertir a la generación actual de la próxima transición. No podía salir y decirlo, pero podía dirigir su mirada hacia el centro de la tormenta para que tuvieran la oportunidad de reconocerlo por lo que era. Shikaku lo entendería, Tsume lo sabía, pero el resto sería capaz de comprender lo que estaba sucediendo. Chousa no era del tipo que se preocupaba por este tipo de cosas, Shibi siempre estaba preparado para adaptarse para asegurar la supervivencia de la colmena y actuaría cuando encontrara la mejor oportunidad, y así, y la totalidad del clan Hyuga en eso, cree que la tormenta que se avecina no será rival para su clan. Intentarían capear la tormenta. Fracasarían. No sabía cómo se lo tomaría el Sarutobi, Hiruzen ya lo había descubierto y les había informado, y no había forma de saber la respuesta de Kusina. Fue una suerte que hubiera suficiente ruido en la habitación para evitar que otros escucharan el nervioso golpeteo de su pie. No era bueno que los demás supieran que estaba incómodo por algo y que toda la habitación lo habría sabido si hubiera estado mucho más silencioso. Como era solo una leve disminución en el ruido, probablemente habría alertado a Tsume sobre su nerviosismo. No era la mejor impresión que podía causar antes de que intentara aliarse con ella para estar seguro. Solo escuchó a medias lo que fuera que se estaba discutiendo en la habitación, nada de eso llamó su atención y fue Kusina quien necesitaba saberlo al final. Era poco más que un testaferro en este punto. Cuando Hiruzen preguntó si había algo más que presentar ante el consejo, sin embargo, rápidamente se puso de pie y se puso de pie. ¿Sí, concejal Yamanaka?, preguntó el anciano Hokage. Se habló de él entrenando a su hijo para el puesto, pero aún no se ha verificado nada. Sería bueno para el anciano shinobi finalmente liberarse de las cargas asociadas con el manto del Hokage. Los dioses de arriba sabían que se merecía unas vacaciones muy largas. Me han llamado la atención algunas noticias, Hokage-sama, y pensé que era mejor llamar la atención de este honorable consejo para que todos podamos estar informados. Muy bien, proceda. Por supuesto. Muchos podrían reconocer esto como un asunto muy cercano a mí y a mi clan. Es por esto que hemos estado haciendo todo lo posible para mantener un registro de toda la información al respecto. Llegar al punto. Inuzuka Tsume siempre había estado impaciente y su interrupción demostró que seguía siendo verdad. Ella tampoco había sido de las palabras floridas, algo bastante extraño considerando su lugar en el consejo. Al menos, podría servir para ser un cambio refrescante cuando dejara escuchar su propia opinión. Sin embargo, le envió una media mirada, tanto por su interrupción como porque esta noticia tenía algo que ver con su clan. Fue por esa razón que continuó mirándola a los ojos mientras continuaba. Los lobos se han movido de nuevo. Dijo claramente. Nami no Kuni está bajo su dominio. Si el leve ensanchamiento de sus ojos era una indicación de que entendía el significado detrás de su mirada aguda. El hecho de que ella no hubiera creído previamente en los lobos solo apoyaba este hecho. Kusina, por otro lado, se burló. Siempre hablas de estos misteriosos lobos, pero todavía tengo que verlos. Estamos en Konoha, ¿cuánto tiempo podrían mantenerse en secreto? No se dio cuenta de la forma en que Shikaku, Hiruzen y dos de los ancianos se volvieron para mirar al tercero. Tansou, de manera muy divertida, hizo todo lo posible por parecer inocente. Puedes creer lo que quieras, pero ellos están ahí fuera y de hecho se apoderaron de un país. Dijo Inoichi. Solo quería que todos estuvieran al tanto, si decide no actuar en consecuencia, es asunto suyo. Antes de que pudiera comenzar una discusión, Hiruzen habló. Supongo que eso explicaría la carta que recibí poco antes de la reunión. Originalmente tenía la intención de mencionarlo más tarde, después de haberme asegurado de tener toda la información relevante, pero supongo que ahora es un momento tan bueno como siempre. Toda la atención se dirigió al Hokage. ¿Qué carta? ¿Qué tenía que ver con los lobos que Inoichi decía haberse apoderado de Nami no Kuni? Los lobos, como ha dicho Inoichi, continuó el Hokage. Son bastante reales. Más que eso, recientemente han encontrado el favor del daimyo porque él los ha declarado una casa noble de la corte imperial de bomberos. Y eso tomó incluso a Inoichi con la guardia baja.
¿Una casa noble? Eso fue completamente inesperado. Aquellos que no habían creído a Inoichi anteriormente parecían tanto sorprendidos como avergonzados. Incluso Kushina parecía un poco humilde, pero todavía no creía que estuvieran operando en Konoha hasta que Danzo habló. Ellos ya tienen una base establecida dentro de la aldea. Viendo que el papeleo para el cambio de propiedad se realizó esta mañana y, sin embargo, ya están presentes, podemos confirmar que han estado en la aldea de manera no oficial durante algún tiempo. Esos quienes frecuentan la zona han mencionado que el grupo ha estado presente durante más de un año. ¿Así de largo?, interrogó Shikaku. Más. Corregido Danzou. Los lobos se formaron aquí en Konoha hace casi 2 años y medio, por alguien que recientemente se declaró como un hombre llamado Tsukiyomi. Solo unos pocos notaron la forma en que Tsume se tensó ante la noticia. ¿Y desde cuándo lo sabes?, interrogó Yashi. No le gustó que su clan que todo lo ve hubiera extrañado de alguna manera a este grupo en Konoha durante años. Aproximadamente 2 años ahora, comenzaron como seguridad privada, supongo que se podría decir. Le costó un poco de esfuerzo no sonreír ante sus palabras. Después de todo, la seguridad privada es lo que comúnmente llamó sus fuerzas de raíz. Por la expresión mucho menos que divertida de Hiruzen, era obvio que el Hokage entendía la referencia. Bien, no le vendría bien ser el único en apreciar el juego de palabras. Aunque disfrutar realmente no era aplicable en este caso, estaba seguro de que Hiruzen estaba bastante molesto. Aún así, al menos lo había entendido. Eso contaba para algo, ¿no? ¿Quién es la seguridad privada?, preguntó Shibi. Evidentemente, incluso él estaba intrigado por esto. De Tsukiyomi, supongo. No fue difícil ver la diversión en los ojos del viejo Arauk, aunque el resto de su rostro permaneció tan inexpresivo como una piedra. El solo hecho de que se divirtiera, ni siquiera teniendo en cuenta cómo lo estaba mostrando en la más mínima cantidad, fue un poco perturbador, honestamente, y puso a todos los que se dieron cuenta. Peo. Shibi estaba menos que complacido con la respuesta, pero se contentó con dejarlo así, probablemente creyendo que sería inútil pedir más aclaraciones. Sin embargo, para sorpresa de Inoichi, Tsume fue quien buscó más información. Yo estaba tratando de crear una cobertura o, en general, tenía curiosidad. En realidad, estaba apostando por el segundo. Ella no era conocida por ser tortuosa o astuta, y podría entender si ella no tuviera tanta información sobre la figura en la sombra con la que se había aliado con su clan. ¿Y tenemos alguna idea de quién es este Tsukiyomi?, ella preguntó. ¿Sabemos algo sobre él? Por supuesto que sí, Tsume. Danzou respondió con una sonrisa condescendiente que inquietó a todos los presentes. ¿No se suponía que el viejo shinobi actuara así? ¿Qué demonios lo había iluminado? Él es el daimyo de Nami no Kuni. ¿Qué? Era un pensamiento bastante general, uno que no podía cansar a una sola persona dentro del grupo. Las únicas 2 excepciones fueron Hiruzen y, por supuesto, el propio Danzou. ¿Es el daimyo?, interrogó Shikaku, más para sí mismo que para nadie. Su siguiente pregunta, por otro lado, fue dirigida a toda la habitación. ¿Era el daimyo cuando formó a los lobos como su fuerza de seguridad privada? No por lo que podemos decir, respondió Hiruzen, lanzando una mirada furiosa a su antiguo compañero de equipo. Mientras me acercaba, nuestro daimyo apoyó a este Tsukiyomi en su posición como el próximo daimyo de Nami no Kuni. Formando una alianza, inmediatamente, por lo que podemos decir, ofreció un puesto dentro de la corte al nuevo daimyo. Podemos asumir que los lobos fueron usados para asegurar su posición como daimyo en primer lugar, y con la casa de los lobos siendo parte de la corte imperial de bomberos, son tan buenos como sancionados por el daimyo de Inokuni. Entonces los hombres del saco de Inoichi eran reales, y ahora tienen el apoyo del daimyo. Era la primera vez que Chousa hablaba en toda la reunión. Eso es correcto. Bien. Se encogió de hombros el jovial Akimichi. Con suerte, los restaurantes de mi clan tendrán más clientes. ¿Alguna idea de cuántos habrá en Konoha? Nadie estaba realmente sorprendido. Cuando estaba fuera del campo de batalla, Chousa estaba bastante relajado y como Akimichi, naturalmente, estaba más interesado en sus restaurantes que en el hecho de que habían sido infiltrados. Konoha todavía estaba de pie, ¿no? Eso era suficiente para él. Después de todo, no tenía sentido preocuparse por algo que ya había sucedido. No sabemos cuántos estarán aquí, pero no me sorprendería que el número fluctúe con regularidad. Últimamente están operando de manera más abierta, deberían convertirse en algo común. ¿Y cómo sabremos quién es un lobo y quién solo está usando un disfraz para entrar?
En esa nota, ¿cómo sabremos que no están contrabandeando shinobi extranjeros? Tendrán una identificación especializada como parte de Inokuni, pero más allá de eso, no hay mucho que podamos hacer. Nunca ha habido una situación como esta antes, y tratar de detenerlos o imponerles nuevas medidas de seguridad es probable que obtenga la ventaja. Ira del daimyo. Eso es bastante problemático. Comentó Shikaku. ¿Se supone que debemos dejarlos entrar? Deben ser tratados como samuráis de Inokuni o enviados diplomáticos. Las mismas reglas se aplicarán a ellos como ciudadanos de Inokuni. El único problema importante es la identificación. No dudo que usen las máscaras por más de solo su efecto estético y cualquier otra cosa que pudiéramos probar que no implicara que se revelaran a sí mismos se copia con demasiada facilidad para ser de utilidad. El Nara dio un profundo suspiro. Intentaré idear algún tipo de sistema, pero tendremos que ponernos en contacto con ellos en algún momento y dudo que aprecien que Ambu simplemente aparezca en su puerta. ¿Tenemos alguna forma de hacer esta? Preguntó. Desafortunadamente, no en este momento. No era una mentira por parte de Hiruzen, Naruto todavía estaba fuera de Konoha en ese momento, probablemente con los lobos, por lo que tendrían que esperar hasta su regreso. También evitó que la gente supiera que él estaba al tanto de la participación de los lobos y Naruto con ellos durante tanto tiempo. Inoichi, sin embargo, no compartía los mismos pensamientos. Siempre podemos contactarlos a través de Genin Naruto, soy consciente de que tiene vínculos con ellos. Admirablemente ignoró las miradas que le enviaron Hiruzen y Kushina. E incluso si no puede hacerlo él mismo, seguramente podrá dirigirnos a alguien que pueda. ¿Estás seguro de que está involucrado con ellos? Yashi se preguntó cómo afectaría esto a la cena a la que planeaba invitar al Genin. De una manera, tener vínculos con una nueva casa noble no era algo malo. Por otra parte, los lobos eran menos populares en Konoha en este momento, y solo recientemente se habían hecho presentes oficialmente. No sé hasta qué punto, pero sé que tiene vínculos con ellos. El primer ataque a mi clan fue una advertencia, una declaración oficial y él estaba presente flanqueado por 2 lobos. Parte de ellos o no, los conoce. Veo. Al menos, la cena le permitiría sentir la relación del joven con los lobos. Solo eso fue razón suficiente para que él siguiera adelante. Además, los preparativos ya habían comenzado y necesitaba agradecerle en nombre del clan. Ya era vergonzoso que no lo hubiera hecho antes. Bueno, creo que es suficiente sobre el tema por ahora. Gracias por mencionarlo, Inoichi. Con todo lo dicho, sin embargo, creo que voy a cerrar esta reunión. Nadie estaba a punto de discutir con el Hokage cuando todos se levantaron y se dispusieron a irse. Desafortunadamente, el trabajo de Inoichi aún no estaba terminado. Clan Atsume, ¿podría darme un momento de tu tiempo? Sabía que iba a ser un día muy largo. Clan Atsume, ¿podría darme un momento de tu tiempo? Ella podría haber fingido no haberlo escuchado si no hubiera sido un Inuzuka, pero incluso sabiendo que no había forma de que nadie la creyera si lo decía, consideró brevemente intentarlo de todos modos, ya que su corazón se aceleró un poco. La mirada que le había dado antes, cuando hablaba de los lobos, había sido bastante fácil de entender. No sabía cómo se enteró, qué iba a hacer con esa información o por qué quería hablar con ella, pero no le gustó. Se suponía que nadie debía saberlo, nadie. Y sin embargo lo hizo. Si se corriera la voz sobre su relación con los lobos en un mes, no habría nada de qué preocuparse. Una alianza con un grupo prometedor, a pesar de ser bastante fuera de lugar para Inuzuka Tsume, con inclinaciones descorteses, era algo bastante fácil de aceptar. Lo mismo sucedió cuando se reveló en 2 semanas. Demonios, probablemente podría salirse con la suya sin despertar demasiadas sospechas en una semana, siempre y cuando la gente creyera su explicación de la aceptación y familiaridad de su manada como sinergia natural. Fue una exageración, pero podría lograrse. Sin embargo, sería imposible explicar menos que eso. Bueno, no explique, la explicación fue bastante clara. No, sería difícil mentir, porque eso era lo que realmente estaba haciendo al final, ¿no? Mantener su relación con los lobos en secreto porque había estado sucediendo durante más de un mes y su hija estaba trabajando actualmente en una posición bastante alta como gobernadora de Nami no Kuni. Nami no Kuni Wave, ¿cómo se enteró de la adquisición? ¿Fue así como descubrió la participación de su propio clan? ¿Vio a Ana o tal vez solo a parte del séquito de su hija? ¿Qué sabía exactamente?
Ella no podría saber, no con certeza, el verdadero alcance de su conocimiento e incluso una comprensión básica se limitaría casi exclusivamente a lo que él le dijo. Por lo general, podía detectar mentiras y, a veces, podía entender qué emoción estaba sintiendo el jefe del clan, pero tratar con un Yamanaka nunca era fácil y no se podía estar seguro de lo que realmente estaban pensando. Muy a diferencia de ella, que probablemente estaba llena de pequeños avisos que el Mindwalker debía aprovechar. Quizás por eso estaba interesado en hablar con ella ahora. Alejándose de la puerta, Dulce Libertad escapa un poco más allá de su alcance. Lo miró a los ojos, sabiendo de inmediato que probablemente él había captado el nerviosismo en los suyos. Claro, lo que hizo no fue técnicamente ilegal, pero eso no significaba que se conocieran sus acciones no le causaría problemas entre los otros clanes e incluso entre Konohagakure no Sato. El hecho de que los lobos fueran ahora una casa noble, ¿cuándo se le informaría a Sheu? No ayudaría mucho. Por otra parte, todo ayudaría si se supiera que ella se había estado asociando con un enemigo potencial todo este tiempo. El potencial la mantendría a ella y a su clan fuera del fuego, pero aún estarían en problemas. Afortunadamente, reflexionó, si todo se iba al infierno, sus clanes tendrían el apoyo que necesitaban. Podían huir a la capital como amigos de la Casa de los Lobos o buscar asilo en Nami no Kuni, aliado de Inokuni, como socios de su daimyo. En realidad, ninguno de los dos sonaba tan mal, en realidad tendrían más estatus e influencia con esas opciones de lo que tenían ahora como uno de los clanes más grandes de Konoha. Era un poco triste, ahora que lo pensaba. Supongo que podría dedicar un momento o dos. Ella respondió lo más tranquilamente que pudo. Lamentablemente, ella acababa de hablar de una manera muy similar a la de Utsume y lo reconoció tan rápido como Inoichi. Quienes todavía los rodeaban sin duda también habían tomado nota de eso. Parecería que algunos de sus otros parientes también iban a causar problemas, últimamente había estado pasando demasiado tiempo con Mai. El sudor comenzaba en la parte posterior de su cuello, trató de ignorar su creciente malestar cuando Inoichi levantó una ceja en cuestión. No se atrevió a apartar la mirada para ver qué miradas le estaban lanzando los demás, hacerlo la habría puesto tan nerviosa como se sentía. Tiene mi gratitud de antemano, sé que debe estar ocupado. Tsume se estremeció ligeramente ante lo que ambos sabían que era una flagrante falsedad. No tenía nada que hacer y ambos lo sabían. Con suerte, solo ella sabía que era porque su hija estaba trabajando actualmente para la mejora del clan, dejando solo el papeleo diario de Konoha para que ella se ocupara cada mañana. Tengo que ocuparme del territorio, ya sabes. No es posible que los recién llegados piensen que pueden robar de mi manada. Inventar algo y pasarlo como un asunto de clan único fue lo mejor que se le ocurrió en tan poco tiempo, pero también fue posiblemente lo mejor considerando su clan y sus acciones habituales. Al principio pareció sorprendido, mordiendo el anzuelo, pero luego pareció darse cuenta de algo acerca de sus palabras y entrecerró los ojos. Ah, sí, tu manada. Debe haber habido bastantes nacimientos más de lo normal estos últimos años, comentó casi despreocupadamente. Parece haber aumentado drásticamente. Maldito sea él y su perspicacia. Aún así, tenía que darle apoyo para eso, era una buena cantidad de palabras que no se había dado cuenta de que se le escaparon. Y que él pensara en sus palabras desde la perspectiva del Inuzuka para llegar a una verdadera conclusión con apenas un momento de pausa. Había una muy buena razón por la que Yamanaka siempre había dominado el departamento de Tei. La única otra persona que debería haber hecho esa conexión habría sido Nara Shikaku, simplemente porque analizaría todo lo que escuchó de cientos de formas diferentes y tendría una conversación completa contigo antes incluso de responder. Gracias a los dioses, el clan Nara nunca había tenido un impulso político o cualquier discusión con ellos habría sido una pesadilla de un campo minado político. Era un pensamiento bastante abrumador que estaba segura de que Inuzuka no sería el único clan que consideraba que el juego político era demasiado problemático para que se atrevieran a intentarlo. Supongo que sí. Ella respondió, apenas llevo un registro de los números, es simplemente familia. En realidad no, los lobos no eran tan cercanos, pero todos trabajaban juntos y eso era suficiente para considerar tanto a los lobos como a los Inuzuka como una manada. No es un paquete de tejido ajustado, pero sí un paquete. Llamarlos era familia era extraño, pero era probable que sucediera con el tiempo. Las posibilidades de aparearse entre los dos eran demasiado altas para que ella pensara a lo contrario. Quizás así fue conocer a sus futuros suegros. No los conocías y no eras cercano, pero sabías que eso iba a cambiar pronto, aunque solo fuera por el bien de tu familia. Afortunadamente, le gustaban bastante los lobos y no le importaba demasiado la idea. Probablemente debería
considerarse afortunada, los dioses sabían que cualquier mujer con la que se casara Kiba tendría la familia más extraña. Después de todo, tendrían que hacerlo si se iban a quedar con su hijo. Por supuesto, por supuesto. Él asintió. Tu hogar está en los bosques, pero tengo que preguntar, ¿alguna vez has considerado la cordillera? La referencia a su propio clan no pasó desapercibida para ella, ni tampoco lo que él estaba insinuando. Quería saber qué pensaba de los Yamanaka y, más que eso, cómo se sentía la manada entera, incluidos los lobos, por ellos. Solo había una razón para que él preguntara sobre eso, algo apoyado por la desgracia de su clan cuando habían estado en contra de Naruto y, por extensión, los lobos con los que ahora estaba aliada. Quería unirse a ellos. El nerviosismo la abandonó casi por completo, pero seguía siendo cautelosa. No lo había hecho, pero ciertamente suena como una excelente idea para un viaje de casa. Tendremos que probarlo en algún momento. ¿Te importaría continuar esta conversación en otra parte? Todavía era consciente de que estaban dentro de las cámaras del consejo, no el mejor lugar para una conversación de esta naturaleza. Eso suena perfectamente agradable. Él respondió con un asentimiento, moviéndose para llevarla fuera de la habitación. Cuando los dos se fueron para hablar de los ocupantes oficiales más nuevos de Konoha, ninguno de los dos notó la piña negra sentada inocentemente en una de las mesas, una piña que se elevó para mostrar el rostro de una Nara Shikaku. Sus zapatos prácticamente volaron de sus pies antes de impactar la pared de la entrada con un ruido sordo, pero ella apenas prestó atención a eso. Ella había sabido de ellos, Naruto y los Yamanaka se habían ocupado de ello, pero aún así se aferró firmemente a la esperanza de que no fueran más que una leyenda urbana, que serían, a lo sumo, no más que una colección suelta de almas que habían atravesado tiempos difíciles y, lamentablemente, recurrieron a delitos menores para mantenerse. Eso hubiera estado bien, ella podría haber aceptado que su hijo era parte de un grupo muy unido de sobrevivientes que se cuidaron unos a otros y llegaron a verse a sí mismos como una familia. Pero esto, no solo una organización, sino una casa noble real. Si nada más, los reclamos de la familia eran ciertamente absolutos, no se podía negar una familia que había logrado ganarse el favor de un daimyo mayor. Incluso entonces, este no era un grupo pequeño que se había convertido en una casa noble de la corte imperial de bomberos, esta era una organización que había comenzado siendo pequeña y había crecido de maneras que pocos hubieran imaginado. Y su hijo, su bebé, era parte de eso. ¿Pero en qué capacidad? ¿Era un lobo? ¿Un aliado? ¿Proporcionó algún tipo de servicio proporcionando información o infiltrándose en grupos que nunca confiarían en ellos? ¿Era simplemente amigo de algunos de ellos, quizás de su líder, o estaba más involucrado con este grupo? ¿Podría ser su líder, este Tsukiyomi, el que los había construido de la nada? Quería desesperadamente que ese no fuera el caso, pero si fuera cierto, todavía sería incapaz de evitar estar orgullosa de él y de sus logros. También explicaría mucho sobre su relación con los Yamanaka. Líder o no, sin embargo, había algo mucho más importante en su mente en ese momento. Los lobos no podían ser tan malos si el daimyo les estaba mostrando tanto favor como para otorgarles instantáneamente una casa en su corte, y ese mismo estatus como una casa noble aseguraría a su hijo, independientemente de la manera exacta en que estuviera involucrado, estaría bien cuidado. No, en lo que tenía que concentrarse era en el problema aquí en Konoha. Él se había ido ahora, tomando unas pequeñas vacaciones que le recordaron dolorosamente cómo ella y Naruto habían dejado Konoha para regresar 4 años después. Él solo se iba a ir por poco más de un mes, pero incluso con él ya no estando cerca de ella, su ausencia todavía pesaba en su corazón y la hizo preguntarse cómo pudo haber pasado por 4 años sintiendo algo parecido a lo que era. Se sentía ahora mismo. Él iba a regresar, ella sabía que lo haría, pero la idea de que podría decidir no hacerlo, la pequeña posibilidad de que nunca lo haría, la llenaba de pavor. Había compartido sus miedos cuando ella se fue o, al no haber recibido nunca su nota o haber sido engañado por Tsunade cuando se enteró de que lo habían dejado fuera del recinto, asumió de inmediato que ella nunca volvería. Sacudió el pensamiento de su cabeza. Ahora no era el momento de contemplar eso. Ella había vuelto con él. Para él. Ella no se habría ido en primer lugar si no tuviera que separarse de él por su bienestar, pero incluso si los tres se hubieran ido juntos, tenía que preguntarse si se habrían molestado en regresar. Realmente no había nada más que sus hijos que la mantuvieran en Konoha y ambos habrían estado más que dispuestos a irse con ella en ese entonces. Considerando lo equivocados que estaban acerca de cómo el chakra del Kyuubi estaba afectando a Naruto, hubiera sido mejor simplemente llevarlo con ella y evitar todos los problemas que estaban teniendo en Konoha.
Hay que reconocer que hay problemas que tampoco habrían existido si ella se hubiera quedado. Pero como ella dijo, no era hora de que esos pensamientos en particular la atormentaran. Naruto estaba fuera de la aldea y eso significaba, con suerte, que regresaría con una nueva perspectiva y estaría más abierto a sus esfuerzos por restaurar a la familia. A lo que era antes de que ella lo destruyera en su prisa por protegerlo. Y cuando él regresó, lo último que necesitaba era que su atención fuera atraída por otras cosas que giraban fuera de su control. Cosas como el clan Yamanaka. Inoichi. Prácticamente gruñó el nombre mientras pensaba en el jefe del clan Yamanaka. Él estaba tramando algo, ella lo sabía, pero no podía averiguar qué. Se estaba acercando a Tsume, por el amor de Dios, a menos que estuviera tratando de cortejarla, unir a los clanes y quizás usar el peso aumentado para arrebatarle el Yamanaka de sus manos. Tal vez, y eso también se podría hacer con sus herederos. No podía imaginar por qué había querido hablar con ella después de la reunión, una reunión sobre los lobos y sus movimientos recientes. Algo estaba ahí arriba, simplemente no sabía qué. No fue una sorpresa que supiera que los lobos estaban en Wave, la amistad de su hija con Ino probablemente se lo agradecería, pero su confirmación de que se habían apoderado por completo. Uno podría haberlo deducido simplemente conociendo a los lobos como parecía y sacando la conclusión lógica, pero eso no se sentía del todo correcto. Sabía que le faltaba algo, tal vez incluso mucho, pero no sabía a qué se aplicaba. ¿Se estaba perdiendo algo con la forma en que Inoichi había sabido sobre los lobos? Parecía tan sorprendido como el resto por el hecho de que se habían convertido en una casa noble. No podía ser así, no del todo. ¿Fueron sus acciones con Tsume? ¿Qué podía hacer realmente que pudiera afectarla o, más bien, qué podría estar tratando de ocultarle? Un ceño fruncido cruzó sus labios. Definitivamente estaba tratando de ocultar algo. ¿Pero qué era? Y, lo que es más importante, ¿cómo afectaría a su hijo? Lentamente, el carruaje se detuvo junto a la carretera principal. Siempre era extraño el poco uso que parecía recibir considerando que conectaba con Oagakure no Sato con la capital de Inokuni. Por otra parte, no muchos viajaban entre los dos con regularidad y los que lo hacían eran generalmente mensajeros que se movían a pie. Los carruajes y los caballos simplemente no estaban disponibles para el viajero promedio. También ayudó que las rutas comerciales, por alguna extraña razón, no fueran las mismas que las carreteras principales. ¿Por qué no hicieron un camino más grande que él nunca entendería? Un cuerpo tibio se presionó más profundamente en su costado cuando los lobos comenzaron a establecer un perímetro alrededor de lo que sería su campamento temporal, pero aparte de eso, no dieron señales de despertar. Eso, sin embargo, podría atribuirse al hecho de que la persona acurrucada a su lado no estaba dormida y no lo había estado durante varias horas. Con su viaje acercándose a su fin y su inevitable separación acercándose, había sido cada vez más difícil para ella quedarse dormida. Por supuesto, aunque dormir era agradable cuando no tenías casi nada más que hacer, dudaba que ella quisiera pasar su tiempo limitado con él durmiendo. Ella prefería, había descubierto, pasar su tiempo abrazándose con su última persona preciosa. Y simplemente no había forma de que él no pudiera complacerla. Ella murmuró algo a su lado, pero las palabras que salieron de sus labios se ahogaron en su camisa. ¿Qué fue eso, Mikoto Kaa-chan? Podía sentir su sonrisa incluso antes de que se volviera para mostrárselo, sus ojos negros casi brillaban de felicidad. Bueno, estaban brillando con lágrimas sin gastar, pero lágrimas de felicidad, así que supuso que estaba bastante cerca. Me encanta cuando me llamas así, Naruto-kun. Riendo, le pasó los dedos por el pelo. Lo sé, Kaa-chan, lo sé. ¿Qué estabas tratando de decir? Su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido, aunque incluso entonces era más un puchero en sus ojos. No quiero ir. Casi como si creyera que iban a separarse en ese mismo momento, le rodeó el torso con los brazos y acercó su cuerpo al de él. Si le importaba algo, no lo demostró. Sabes que no es una elección, no eres un criminal buscado, después de todo, la consideraban muerta. Pero harán todo lo posible para eliminarte. Su puchero se hizo más profundo. ¿Estás seguro? Podría ser utilizado para reiniciar el clan, no querrían dejar pasar eso. Ante sus palabras, un gruñido abandonó el fondo de su garganta. Él sería el primero en admitir que era bastante posesivo con lo que tenía y ahora ella era suya. Por supuesto, eso causó algunos problemas. Era difícil para ella mantenerse alejada de él y cuando estaban juntos, como ahora, era difícil para ella irse. Como su última persona preciosa, tenía una tendencia a ser casi tan posesiva con él como él y su deseo de protegerlo a menudo la llevaba a tratar de convencerlo de que dejara a los lobos y dejara de
ser un shinobi por Konoha. Se sentía bien, supuso, pero podría volverse un poco irritante. No estaba dispuesto a dejar que todo su trabajo se desperdiciara ahí, aunque ella sabía esto, no le impidió intentarlo. El que tuviera a alguien más en su vida la haría bajar el tono, pero él no podía aceptar la idea de que alguien más la tuviera. No. Su mano dejó su cabello mientras su brazo la envolvía con fuerza. Eres mío. Arte esto, se rió suavemente. No te preocupes, Kaa-chan no te dejará. Su cabeza se apartó de él para descansar sobre su torso. Aún así, su voz había bajado hasta que fue solo un suspiro por encima de un suave susurro. Podría estar en Konoha, podría cuidar de ti. ¿No querrías eso? ¿Te escapaste de ellos? El alto consejo va a querer controlarte. No me sorprendería si convirtieran tu escape en que te pusieras rojo. Incluso si te dejaran vivir, te apartarían de mí. Ella dio un suspiro de decepción pero no discutió su punto. Ella sabía de la masacre, después de todo, incluso si fueran a restaurar su clan, la mantendrían bajo vigilancia constante y era probable que después de los primeros niños, ella fuera eliminada para que pudieran controlar el nacimiento del nuevo clan. Pero si pudiera regresar, ¿querrías eso, verdad? Inclinándose, le besó la coronilla. Por supuesto, Kaa-chan. Veré cómo conseguirte una máscara de lobo para poder pasarte de contrabando de vez en cuando. Eso llamó su atención y sus ojos se volvieron hacia arriba para encontrarse con los de él. ¿De verdad? La pura e inocente esperanza la hacía parecer casi como una niña. De verdad. Ante su confirmación, ella apretó su ya férreo agarre sobre su cuerpo, casi hasta el punto de que él no podía respirar. Unos momentos después, su voz era casi tímida, pero ninguno de los asadas se había apartado. ¿Puedes hacerme entrar hoy? Era obvio que ella no quería dejarlo y, si era honesto, él tampoco quería que ella lo hiciera. Frunciendo el ceño, reflexionó sobre ello, consciente de que los ojos de ella todavía estaban pegados a su rostro mientras esperaba ansiosamente que la dejara. Si bien era porque él tenía la clave para hacerla entrar, la idea de que ella le concediera permiso le recordaba a su cordero mascota y solo la hacía querer más. También lo hizo más difícil, porque realmente no quería ver la decepción en su rostro si él la negaba. Eso solo no fue fácil, ¿cómo podría alguien negarle algo? Pero no podía ignorar los hechos solo para hacerla feliz, tanto como quisiera. La Casa de los Lobos acababa de nacer y estaban a punto de convertirse en una parte oficial de Konoha. En realidad, si el corredor que había enviado a Konoha logró llegar, de lo cual estaba seguro, ya eran parte oficial de Konoha. Ahora, sin embargo, iban a ser vistos con regularidad. Por el momento, solo había una pequeña fuerza en Konoha, en su mayoría dejada para proteger a Mai y Hinata, pero con el regreso de Naruto seguramente habría un aumento incluso si él no lo ordenaba. Sai, el bastardo, sin duda enviaría una guardia completa a sus espaldas, y eso era si tenía suerte. Naruto estaba medio esperando 2 guardias completos y fuerzas suplementarias para la base en Konoha. Teniendo en cuenta que una guardia completa oscilaba entre 10 o 12, incluso 13 ocasionalmente, a menudo llamada en broma la guardia del panadero, habría un aumento dramático en la presencia de los lobos. Y aunque podría aliviar un poco la sospecha, tener un grupo que nadie vio estaba garantizado para poner a la aldea Shinobi al límite, también enfocaría su atención. Por mucho que le gustaría llevarla a Konoha, ahora no era el momento. Lo siento, Kaa-chan, vamos a ser vigilados con demasiada atención. Ah, vale. La mirada abatida que adoptó su rostro lo hizo casi entrar de contrabando de todos modos y condenar las consecuencias, pero tenía que pensar en más que en sí mismo en esta situación. A pesar de quererla con él y no querer que se sintiera decepcionada, traerla ahora mismo sería malo tanto para ella como para los lobos y él tampoco podría hacer eso. No, era mejor así. Ella había apartado la mirada de él, tratando de ocultar su decepción porque le negaran la oportunidad de pasar más tiempo con él y verla en casa nuevamente por primera vez en años, y él lo corrigió usando su mano derecha libre. Te llevaré a Konoha conmigo cuando todo se calme, Kaa-chan. Le aseguró. Lo prometo. No se molestó en preguntarle si realmente lo decía en serio, eso sería inútil. Naruto nunca prometió nada. Era un hombre de palabra y por eso nunca la dio. Para él, prometer significaba que haría todo lo posible para que sucediera y eso era suficiente para ella. Bien. Hubo un silencio durante unos minutos, ambos disfrutaron de la compañía pero sabían que pronto llegaría a su fin. Finalmente, la voz de Mikoto se elevó de nuevo, teñida de resignación. Supongo que probablemente debería irme, ya estamos bastante cerca de Konoha. Ambos sabían que había sido un riesgo llegar lejos, pero al final había valido la pena. Estamos. Reconoció. Fue bueno verte de nuevo, Kaa-chan.
Ella le dedicó otra sonrisa, ligeramente apagada por su próxima despedida. Agarrando su capa del otro lado del carruaje detenido, se la puso fácilmente. La máscara, por otro lado, frunció el ceño con irritación. Odiaba la maldita cosa y odiaba más la idea de esconder su rostro de Naruto. La hacía sentir poco confiable, graciosa, considerando que era su espía, como si le estuviera ocultando algo. Por supuesto que no lo estaba, pero eso no podía librarla del sentimiento. ¿Seguirás enviándome cartas, no? Preguntó, alejándose de la odiada máscara para encontrarse con su mirada. Pasar tiempo con él la había consolado, pero todavía era uno de sus temores, de quedarse sin nada una vez más. No podía soportar la idea de perderlo después de todo lo demás, que le había sido arrebatado por su traidor ese Itachi, tomado de ella por Itachi. No era hijo de ella. No, su único hijo estaba frente a ella, sonriendo gentilmente de una manera que calentó su corazón y la convenció de que todo iba a estar bien. Por supuesto, y si un cuervo no está disponible, le pediré un favor a uno de los hijos de A. Ella le lanzó una mirada de desconcierto, sin tener idea de lo que estaba hablando, y él no hizo ningún esfuerzo por explicarlo. Entonces lo dejaría como una pequeña sorpresa. Hablando de niños, continuó, tomándola completamente desprevenida. Me gustaría pedirte que entregues esto a los lobos por mí, si no es demasiado problema. Sacó una carta que estaba a su lado e hizo ademán de entregársela mientras ella lo miraba sin comprender, tratando desesperadamente de averiguar cómo los lobos estaban relacionados con cualquier hijo que el daimyo de 12 años pudiera tener. Realmente no tenía cachorros corriendo, ¿verdad? ¿Y cachorros? Sonaba como Tsume. Su voz la sacó de sus cavilaciones. Supuse que te gustaría conocer al resto de la familia. ¿Resto de la familia? Entonces, ¿tenía nuera? ¿Nietos? La idea no era desagradable en sí misma, pero la idea relacionada de que Naruto podría estar casado y tener hijos ciertamente lo era. ¿Familia? Él le dio una mirada extraña. Por supuesto. Dijo, un poco confundido. ¿Qué más sería mi manada? No podía empezar a describir lo aliviada que la hizo eso. Por supuesto que consideraría a los lobos como su familia, pero ¿cómo se relaciona eso con los niños? ¿Mencionaste algo sobre niños? Los lobos, naturalmente. Explicó, preguntándose por qué ella tenía dificultades para entender esto. Soy el padre de los lobos y eso los convierte en mis hijos. ¿Oyes? Ahora se sentía un poco estúpida, debería haber sido más que capaz de hacer esa conexión por su cuenta. Y luego recordó que le había pedido que hiciera algo por él. Oh, por supuesto, me encantaría conocer a tu familia. Supongo que eso los hace como mis nietos, ¿verdad? Arqueó una ceja. Supongo que sí. Bueno, lo hizo si ella fuera su madre, pero a pesar de sus palabras, él realmente no la veía como tal. Una tía, tal vez, una tía muy cercana, o tal vez incluso una hermana. Demonios, hubo ocasiones en las que se sintió más como una hija, pero estaba buscando llenar el vacío de su familia desaparecida y eso le dejaba solo dos posiciones para que él llenara su mente. Podría ser su marido o podría ser su hijo. Teniendo en cuenta que tenía 12 años, tomó la única elección lógica. Aún así, la hizo feliz y no requirió ningún esfuerzo real de su parte, así que la complació. Sin embargo, tenía que preguntarse cuánto tiempo pasaría hasta que ella ya no necesitara a alguien en ese papel. Su llenado de él incluso le permitiría alcanzar tal estado o simplemente elegiría el otro camino y comenzaría a mirarlo con una luz romántica. Sus acciones ya estaban lejos de lo que deberían ser las de una madre, por lo que no era demasiado difícil imaginar que solo estaba tratando de estar cerca de alguien y con lo que le había pasado a su familia esa fue la primera relación que le vino a la mente. En ese caso, era solo por el nombre que su relación era entre una madre y un hijo. Eventualmente, él sabía, ella tendría que darse cuenta de eso por sí misma, pero ¿cuándo? Y lo que es más importante, ¿qué haría ella? ¿Trataría de mantener las cosas como estaban? ¿Actuaría ella de manera diferente? Tal vez ella simplemente le daría un nuevo nombre a su relación y lo dejaría así. Pero con la verdadera naturaleza o no, ella actualmente hizo todo lo posible para desempeñar el papel de madre en su vida y lo veía como su hijo. Mimándola como lo hacía, como un padre envuelto alrededor del dedo de su hija, seguiría el juego hasta que ella se cansara de eso. Aunque no creo que ninguno de ellos pueda verte como tal. ¿Por qué no? Ella parecía un poco angustiada por no poder asumir el papel de abuela o la idea de que su familia no la aceptaría, no lo sabía. Eres demasiado joven, era bastante simple, pero ella era bastante parcial con sus complementos que había notado durante su viaje. Sabiendo eso, continuó. Y demasiado hermosa para que piensen en ti como una abuela. Una leve capa de rojo le pintó las mejillas, como esperaba. ¿De verdad?
Trató de actuar tímida, pero era obvio que solo buscaba más cumplidos. A pesar de saber esto, Naruto sonrió y, como con la mayoría de las cosas, la complació. Como una diosa. Él pensó que era bastante divertido, personalmente, considerando que Hinata había sido nombrada diosa por su culto, él había sido nombrado en honor a un dios, debido a su estatus sobre ella, y la mujer a la que elogiaba había reclamado el puesto de su madre. Después de todo, ¿qué podría ser la madre de un dios sino una diosa? Una suave risa salió de sus labios antes de inclinarse para darle un abrazo rápido, plantando un pequeño beso en su mejilla. Eres tan dulce, Naruto-kun. Escríbeme pronto, ¿de acuerdo? Él le dio un solo asentimiento y con una sonrisa ella dejó su carruaje. No tenía ninguna duda de que para cuando él se marchara, ella estaría fuera de la vista. Sacudiendo la cabeza, hizo ademán de irse de todos modos. Después de todo, este fue su primer descanso en horas y el último antes de llegar a Konoha. Bien podría aprovecharlo al máximo. Lo habían metido a escondidas en Konoha con bastante facilidad, no queriendo darle a la gente ninguna otra razón para creer que él era Tsukiyomi. Como era, cuanta menos gente nueva, mejor. Su casa, que no había visto en más de un mes, era acogedora. Sin duda, algunos de los lobos que dejó a Mai se habían encargado de cuidar el apartamento mientras él estaba fuera. Se agradeció su esfuerzo. Una ducha rápida, el lujo de bañarse no había estado disponible desde su estadía en el Palacio del Daimyo, lo dejó más relajado de lo que había estado en semanas. La combinación de estar limpio, cálido y en un lugar con el que estaba tan familiarizado lo llevó a recostarse cómodamente en su sofá. No fue una sorpresa que pronto se durmiera. Más tarde, tal vez minutos, tal vez incluso horas, sintió que unas manos le tomaban suavemente la cabeza y la levantaban en el aire. No se molestó tanto en abrir los ojos ante la sensación. Los lobos no solo habrían detenido a cualquiera que pudiera haberle hecho daño, sino que las acciones le resultaban demasiado familiares para no saber exactamente quién estaba en su casa con él. Fiel a sus expectativas, un peso se posó en el sofá donde había estado su cabeza y lo bajaron suavemente para descansar en el regazo de la persona. Abriendo un solo ojo lo confirmó como Mai, quien sonrió suavemente a su señor. Inclinándose para besar su frente en una sorprendente muestra de afecto, su sonrisa creció levemente. Bienvenido a casa, Naruto-sama. Cansado como estaba, no detuvo la sonrisa que se extendió por sus propios labios. Se sintió bien estar de regreso. Cuando dedos ágiles comenzaron a recorrer su cabello carmesí y un suave zumbido llenó el aire, se relajó aún más, hundiéndose nuevamente en el reconfortante abrazo del sueño. Mai pareció complacida por esto, su sonrisa se volvió serena cuando todo volvió a ser como debería ser. Ella estaba aquí para él de nuevo, a su lado como siempre debió estar. Con tierno cariño continuó mirando a su señor. Si tuviera algo que decir al respecto, aquí es donde siempre estaría. Pero incluso si no lo fuera, siempre estaría esperando su regreso. Bienvenido a casa, maestro. Porque incluso si ella no siempre estuviera con él, siempre estaría ahí para él. No vacío, pero ciertamente desprovisto de gente. Dedos pálidos se arrastraron suavemente sobre la piedra rugosa. Nunca se molestaron en suavizarlo, la naturaleza se encargaría de eso en los próximos años. No podía ver el nombre grabado en su rostro, ya que el sol había terminado su descente ese mismo día, pero no necesitaba hacerlo, sabía exactamente lo que decía. Yamanaka Tatsuki. Su voz había bajado aún más, un leve susurro que ni siquiera él podía oír. La sonrisa que apareció en su rostro fue diminuta, un movimiento casi imperceptible de sus labios. Sabes, probablemente has sido la fuente de la mayor parte de mis problemas. Si no te hubiera conocido, Mito no se habría puesto celoso, nunca me habría enfrentado a los Yamanaka, la casa de los lobos no existiría, y lo más parecido a una familia que tendría sería una construcción de chakra de 9 colas. Continuó, su sonrisa vacilante. Y, sobre todo, es posible que todavía estés vivo. Su pequeña sonrisa regresó. Por otra parte, eso no significaría mucho para mí si nunca nos hubiéramos conocido, ¿no? Los dedos se arrastraron sobre la piedra fría una vez más, la luna arrojaba una luz pálida contra el pilar gris que casi lo hacía brillar. Supongo que al final estoy agradecido por los problemas que me has traído, me ha convertido en quien soy y me ha dado familia y propósito una vez más, aunque supongo que sería más exacto decir que estoy agradecido el sacrificio que hiciste. Sus dedos cayeron para descansar a su lado. Puede que no hayas dado tu vida voluntariamente, pero tampoco me maldices por lo que te hice. Me gusta pensar que estaba tratando de ser amable contigo en tus últimos momentos, complaciendo tus fantasías mientras la luz se atenuaba en tus ojos.
Pero al final sé que fuiste tú quien mostró más amabilidad esa noche. Si no hubieras sido tan tolerante, tan indulgente, no sé qué persona sería hoy y dudo que me hubiera atrevido a formarme una familia en los lobos. Un profundo suspiro salió de sus labios. Pero ahora estoy frente a ti, listo para ir contra tu familia una vez más. ¿Qué debes pensar de mí? Me pregunto, ¿me miras con desprecio y te arrepientes de haberte cruzado en mi camino? Arruinando su reputación y dejándolos apenas capaces de mantenerse, ¿me odias por eso? No hubo respuesta, solo el silencio de la noche que caía. Supongo que nunca lo sabré, o simplemente no eres capaz de odiarme cuando ya no respires. De cualquier manera, espero que puedas perdonarme por lo que hice y por lo que hice. Estoy dispuesto a hacer, incluso si miro lo que ha sido de mis acciones y no puedo encontrar dentro de mí para lamentar sus resultados. Si tuviera la oportunidad de intentarlo de nuevo, no creo que pudiera cambiar nada. Y por eso, más que cualquier otra cosa, oro por tu perdón. Una risa ligera y amarga lo abandonó. Creo que finalmente te he superado, Tatsuki, creo que he llegado a un acuerdo con tu muerte y mi propia mano en ella. Y eso, admitió. Probablemente me asusta más que cualquier otra cosa. Porque ahora me arriesgo a volver a pasar por todo esto. Eso no había salido muy bien, sería el primero en admitirlo. No debería sorprenderse, en realidad, había entrado apresurado y medio amartillado y, honestamente, había esperado que saliera algo. Por supuesto, había pasado por alto su propia posición y el verdadero alcance de lo mucho que realmente lo paralizó y su capacidad para asegurarse de que se cuidara a su familia. Había estado desesperado e inmediatamente trató de hacer algo de un plan que no estaba completamente formado. Por los dioses, había cometido los mismos errores que Kusina estaba cometiendo. Él, de todas las personas, debería haber sabido que ella se había apoderado de su clan e interactuando con él casi a diario para repasar los asuntos legales que aún se estaban resolviendo. Él, más que nadie, estaba expuesto a la mujer y lo que ella se estaba convirtiendo como desesperación la agarraba con más fuerza cada día. Y, sin embargo, había hecho exactamente lo que ella estaba haciendo, exactamente lo mismo que conducía a cada uno de sus fracasos recientes. Si era honesto al respecto, estaba un poco enfermo consigo mismo. Había sido una kunoichi respetable, una gran mujer y una madre cariñosa, pero ahora estaba casi rota y su familia se alejaba cada día más. Y si no tenía cuidado, es posible que se encuentre haciendo lo mismo. Eso era algo que le gustaría mucho evitar, gracias. Por supuesto, como ella, estaba desesperado y, de alguna manera, estaba perdiendo a su familia. Al final, no eran muy diferentes y tuvo que preguntarse si no era su extenso entrenamiento y experiencia con la mente humana lo que los separaba a los dos. Si estuviera entrenada, ¿estaría mejor? ¿No sería él como ella? A pesar de sus recientes dificultades, ese solo pensamiento lo alegraba mucho de ser un Yamanaka. La impotencia cuando se trataba de su clan y lo que podía hacerles, sin embargo, no era algo que disfrutara. Podía, y había pasado, horas y horas hablando, pero al final no pudo hacer más que hacer que otros simpatizaran con la difícil situación de su clan. Y eso significaba casi nada. Tsume, lo sabía, no estaba satisfecho con él. Incluso si ella no había tenido nada que hacer ese día, aunque a juzgar por la forma en que su irritación aumentaba exponencialmente con cada hora que pasaba, era muy posible que de hecho tuviera cosas de las que ocuparse, él todavía se lo había quitado en su momento. Totalidad. Nadie lo apreciaría, incluso si produjera resultados. En este caso, no era así, y eso solo serviría para ganar más ira, estaba seguro. Tendría que esperar un mes más o menos antes de volver a intentarlo, pero al menos eso le daría más tiempo para planificar. Simplemente esperaba que fuera lo suficientemente pronto para asegurarse de que su clan no volvería a sufrir a manos de los lobos. Esa había sido su intención original, por supuesto, pero cuando pensó por primera vez en alinearse con un aliado común para ganarse el favor de los lobos, no había planeado enviar espías a su nuevo país. La información era valiosa, pero no se podía negar que había sido una idea horrible. Una idea a nivel de Kusina. Con suerte, al menos, Naruto y los lobos lo encontrarían en falta y dejarían al clan en paz. O, si fuera completamente honesto en sus deseos básicos, pediría que Ino se librara de su ira. Tal vez Kusina estaba en algo durante esa cena. Un matrimonio entre los dos protegería al clan y, lo que es más importante, protegería a su preciosa hija. Por supuesto, ahora realmente sonaba como Kusina y su plan era digno de ser llamado uno de los suyos, diablos, era uno de los suyos. Era solo que ya no parecía tan mala idea, y eso probablemente no era una buena señal. ¿Realmente se estaba convirtiendo en una segunda Kusina?
Estaba casi enfermo con la sola idea. Antes de que ella se fuera, a él no le habría importado mucho ser comparado con ella, de hecho, probablemente lo habría tomado como un cumplido. Ahora, sin embargo, podía pensar en algunos insultos peores y sinceramente esperaba que ella lograra volver a ser lo que era antes, que Kusina, la Kusina que tantos admiraban y admiraban, se había perdido para siempre. Solo el tiempo lo diría. Aún así, estaba teniendo problemas para aceptar lo estúpido que había sido, tanto con Tsume como cuando envió espías a Nami no Kuni. Al menos uno de ellos, muy posiblemente ambos, volvería a morderle el culo más tarde, simplemente lo sabía. Casi como si los dioses estuvieran de acuerdo y estuvieran ansiosos por comenzar, terminó acercándose al complejo desde el lado noreste en el camino que atravesaba el cementerio del clan y finalmente conduciría a la casa del jefe del clan. Ya no vivía allí con regularidad, habiendo alquilado una casa de huéspedes con su esposa para dejar a su hija sintiéndose más como la cabeza del clan por su castigo y lección de vida, pero la casa de huéspedes era el edificio más cercano a la casa principal. Y por eso, el camino del cementerio no parecía tan mala idea. Después de darse cuenta de que sus ideas recientes se parecían demasiado a las de Kusina para su comodidad, eso debería haber sido una bandera roja para él. Desafortunadamente, no hizo la conexión. Casi con certeza el camino más corto, también le brindó un poco de tiempo extra y lo acercó a la tumba de su hermana. En ese caso, probablemente una visita estaba en orden, y eso también parecía una buena idea. Ese fue su segundo error en su camino de regreso a casa. Cuando dejó de caminar al ver a alguien más parado cerca de su tumba en lugar de huir, ese fue el tercero. Si el cabello carmesino lo hubiera identificado lo suficiente, el joven se volvió hacia el recién llegado, con los ojos púrpuras extrañamente apagados. Hubo una breve chispa de furia ardiente, pero duró solo un momento, reemplazada casi de inmediato por una apatía tranquila que, aunque señorial, no pareció complacer al joven. O, mejor dicho, le sentaba bien, le sentaba demasiado bien, pero no era lo que había llegado a saber del líder de los lobos. Si hubiera sido un hombre más ignorante, se habría atrevido a preguntarse qué podría haber cambiado con el chico. Lamentablemente, sabía muy bien lo que podría haber hecho lo que estaba frente a la tumba de su hermana. Y él era el culpable de ello. La pregunta, entonces, era, ¿cuánto sabía Naruto? Y no, la voz se interrumpió con un último suspiro, como si el tiempo mismo hubiera sido ralentizado por su aparente serenidad. A pesar de la calma, tuvo un efecto muy perturbador. Uno apropiado, tenía que admitirlo, para alguien que comandaba un ejército de hombres del saco. Ichi. Una leve risa que debería haber sido cálida y agradable, pero fue todo menos escapándose de los labios del joven. Qué conveniente. Comentó. Estaba en camino a buscarte. Sus ojos, todavía ocultando la rabia que se había sentido antes, se endurecieron notablemente y los labios dibujados de manera neutral se convirtieron en un ceño de disgusto. Necesitamos hablar. Esas no eran las palabras que Inoichi quería escuchar, nunca, pero sabiendo lo que hizo, sonaban más como el tañido de una campana de la muerte. No tuvo tanta suerte de que todo esto fuera una coincidencia, pero quizás tenía suficiente favor con Lady Fortune para escapar de alguna manera. ¿Y si lo hiciera? Bueno, sin duda se estaría ocupando de que ella recibiera una oferta adecuada de agradecimiento. ¿O hay algo en lo que yo o el clan Yamanaka podamos ayudarte? Tuvo mucho cuidado de no decir nada acerca de que había un problema para que el chico no sospechara algo. Puede que no tenga la suerte de que todo esto sea una coincidencia, pero ciertamente no necesitaba probar la poca suerte que tenía. A diferencia de Liuga, sabía que era mejor no tentar al destino. Sí, creo que sí. Naruto se apartó completamente de la tumba para mirar por encima de la cabeza del clan, casi como si su sola apariencia pudiera proporcionar todas las respuestas que buscaba. Dime, Inoichi, el Mindwalker trató de ignorar el sudor que sentía formarse en la parte posterior de su cabeza mientras empleaba su entrenamiento como Yamanaka para seguir luciendo lo más tranquilo posible. ¿Has extrañado a alguien últimamente? ¿Desaparecido? Decidió buscar una aclaración antes de saltar a lo que quería decir. La oportunidad se había presentado, tal vez por diseño, y tenía la intención de aprovecharla si podía. Por supuesto, siempre existía la posibilidad de que Naruto dijera las cosas de la forma en que lo hacía con la esperanza de que reconociera lo que le habían brindado y confirmara su culpa. Podría atrapar a alguien más, casi lo había atrapado en su pánico, pero el Yamanaka pudo evitarlo, aunque apenas. Es decir, asumiendo que había algo que él debía esquivar en primer lugar, podría estar paranoico. Olvídese de eso, era un shinobi, no hay duda de que estaba paranoico.
simplemente podría estar actuando un poco demasiado paranoico en este momento y pensar demasiado, lo que podría ser tan malo como no pensar en absoluto. Continuó aclarando su pregunta, actuando para todo el mundo como si no estuviera muy seguro exactamente de qué estaba preguntando Naruto. ¿Como queriendo verlos? No era una pregunta demasiado estúpida, después de todo, el joven todavía estaba entre él y la tumba de su hermana. Cómo llegó a tal conclusión debería ser fácil de ver. Sin embargo, no mencionó a su hermana perdida, ya que era un tema delicado para ambos. Como dijo antes, no iba a probar suerte y no era lo suficientemente tonto como para tentar al destino. Tenía opciones aquí, ir a casa y simplemente leer o guardar su libro y buscar sus objetivos. Siendo Kakashi, eligió la tercera opción y continuó con lo que estaba haciendo mientras pensaba en formas de descargar su frustración por su situación actual en sus estudiantes durante el entrenamiento de mañana. Al otro lado de Konoha, 3 desafortunados genin se estremecieron de terror simultáneo por razones que no querían reflexionar. Evitando hábilmente a las multitudes que pululaban a su alrededor, se preguntó qué había estado haciendo Naruto. Ya sabes, aparte de dirigir una organización mercenaria bajo la nariz de Konoha, o la mayoría de ella. Nunca había estado cerca del niño, ocupado con su trabajo Anbu, y ahora que era un sensei con mucho tiempo libre, el niño estaba ocupado tomando el control de países y uniéndose a las cortes imperiales. Había escuchado algo sobre Yugao dándole algo de entrenamiento mientras aún estaba en la academia, tal vez podrían entrenar o algo así. Siempre podían ir a un bar también, y luego el joven podía ser su compañero. No, probablemente fue una mala idea. Pero supuso que podría ser el acompañante de Naruto. Aquello podría funcionar. Por otra parte, tal vez eso fue un poco demasiado cuando anteriormente solo se habían encontrado ocasionalmente en la calle. Tendría que empezar en algún lugar más suave, tal vez un club de striptease. En realidad, no sabía lo inocente que era Naruto, ¿verdad? Anko estaba a su alrededor, pero no sabía con certeza si ella le había mostrado la luz, o cuánta luz le había mostrado. Quizás sea mejor empezar por el principio. Está bien, no al principio, no estaba dando la charla, pero el siguiente paso lógico. Icha. Podía darle al chico su primera copia para comenzar su colección, tal como su sensei le había dado su primer Icha. Sería una experiencia de unión, algo bueno para el chico. Ahora bien, contratar a un par de putas para representar escenas era demasiado. Sí, probablemente lo fue. Solo uno, entonces, para leerlo a los dos. Desnudo, por supuesto. Inuzuka Kiba se consideraba un tipo bastante relajado, uno que, aunque enérgico, no le molestaba mucho y tenía tantas posibilidades de reírse de tu insulto como de darte un puñetazo en la cara. La idea de que su madre pudiera tener un amante, sin embargo, definitivamente era algo que le molestaba. No era como si no supiera sobre sexo y no entendiera cómo su madre podría haber estado sola todos estos años, pero era su madre. La idea de que alguien se estuviera acostando con ella se sentía mal. Si ella se hubiera vuelto a casar, habría sido más fácil para él aceptar. Después de todo, solo se esperaría que un matrimonio compartiera la cama. Sería fácil pasar por alto algunas de las actividades que podrían realizar en dicha cama. El problema en este caso era que ni siquiera había conocido al bastardo. Había un cabrón en su casa durmiendo con su madre y no tenía la menor idea de quién era. Su madre siempre había sido bastante franca con una tendencia a ser brutalmente honesta, por lo que el hecho de que ella estuviera haciendo esto en secreto lo hacía sospechar. De no haber sido por su reciente buen humor, él se habría preguntado si estaba siendo chantajeada o forzada a participar en la situación, pero ella parecía bastante complacida con cualquier arreglo oculto que tuviera. Bueno, hasta ayer, al menos. No estaba muy contenta cuando regresó para cenar, pero sus pensamientos de que podría haber tenido algo que ver con su misterioso amante murieron cuando ella comenzó a quejarse de Inoichi, el padre de Ino. Normalmente ella estaría irritada, pero esto iba más allá de todas las otras veces que la había visto enojada, incluso esas veces que hizo algo realmente estúpido. Entonces, aunque estaba bastante seguro de que su mal humor no estaba directamente relacionado con su amante secreto, probablemente se debió a que ella no había podido reunirse con él debido a una reunión extremadamente larga con el jefe de Yamanaka. ¿Estaba ella, quizás, acercándose a su amante? ¿No podría ser una aventura casual? Saber que ella continuaría en el futuro todavía le resultaba extraño, pero la promesa de estabilidad para su madre era igualmente reconfortante en esta situación. Y luego estaba la tercera parte de la que no estaba muy seguro. Si esto se convertiría en algo permanente, ¿se encontraría con el hijo de puta?
Le tranquilizaría tener una cara para asociar con su amante y una forma de rastrear al bastardo si la lastimaba, pero si fueran lo suficientemente importantes para ella como para que ella lo presentara a su familia, él podría abstenerse de golpearlo. Mentalmente, maldijo, un hábito que adquirió estando en el equipo de Kurenai y habiendo vivido su vida alrededor de dos mujeres con una audición excepcional. Puede que a ellos no les haya importado tanto como a su sensei, pero realmente no podías murmurar nada por lo bajo cuando esos dos probablemente podían escuchar el batir de las alas de una mariposa. O podrían hacerlo cuando dijiste algo malo sobre ellos, al menos. Esto sería mucho más fácil si él no supiera nada sobre lo que su madre estaba haciendo cuando él estaba entrenando. Al principio no había pensado mucho en que ella volviera a usar pantalones antes del mediodía, solo la veía de pasada cuando tenía que correr a casa para recoger algo. Después de todo, el hecho de que no estuviera descansando en el sofá o sentada detrás de su escritorio en bata de baño no parecía importante en ese momento. Luego vinieron los platos. No los hacía muy a menudo, pero incluso él podía reconocer cuando había más platos sucios de los que debería haber con una familia de 3, especialmente cuando solo estaba aquí para 2 comidas y su hermana solía estar aquí solo para una. Alguien había estado allí, era bastante fácil de ver, pero podría haber sido un viejo amigo suyo que se detuvo para una visita o una reunión entre los jefes de clan. Pero a medida que los platos adicionales se hicieron más frecuentes y su madre dejó de usar pantalones con regularidad, comenzó a sospechar. Con Ana fuera a hacer algo para el clan, algo de lo que él, como hijo del jefe, generalmente estaría informado, y él pasaba la mayor parte de su tiempo entrenando y haciendo misiones con su equipo. La casa estaba casi vacía durante la mayor parte de cada día. Y eso le hizo darse cuenta de que desde que había empezado en la academia, la casa solo tenía a su madre dentro. Solo su madre y quien quiera que la hubiera visitado. La conexión se había establecido entonces y todo empezó a tener un poco más de sentido. Su estado de ánimo feliz, su trabajo se hacía más rápido, incluso dejó comida en el refrigerador algunas veces porque estaba con amigos. Ella nunca salió con amigos. Se había maldecido a sí mismo entonces por ser tan ciego y nuevamente por elegir ahora comenzar a ver lo que realmente estaba pasando. Dichosa ignorancia perdida, tuvo que afrontar el hecho de que algún imbécil se estaba juntando con su madre regularmente durante quién sabe cuánto tiempo. Realmente no había nada que equipar ahora, ¿verdad? Ella tenía un amante y él no iba a intentar detener eso, no era bueno para su salud, ¿sabes? Lo pondría en su lugar, por supuesto, esa era su madre, pero dejaría que ella tomara sus propias decisiones. A menos que estuviera con Hyuga y así. Ahí es donde trazó la línea. El hombre era un culo enorme y su madre se merecía algo mejor. El hecho de que le gustara Hinata, quien muy bien podría convertirse en su cuñada en esa situación, no tenía nada que ver con su adversidad. No, en absoluto. Seriamente. Bien, tal vez un poquito. Ella era una mujer con una misión, o eso le gustaba pensar, escabulléndose hacia su objetivo para cumplir su objetivo. No prestó atención a todos los que la miraban, desde el veterano Ambu hasta el niño civil más inconsciente, en lo que a ella respectaba, ni uno solo la vio mientras se lanzaba de techo en techo. Ella era una niña, una kunoichi, específicamente, y eso significaba que era astuta, incluso cuando no estaba tratando de ser astuta. Este no era realmente el caso, pero nadie estaba a punto de decírselo. Deslizándose a través de las sombras, que en realidad no estaban allí, considerando que estaba al aire libre y estaba bañada por el brillante resplandor del sol de la tarde de Inokuli, era como un susurro del viento, un susurro de improperios bastante fuertes, mientras tropezó con otra planta en maceta escondida más allá de la pared de un jardín en la azotea. Sin embargo, no importaba, incluso sus maldiciones eran furtivas. Cerca de Andu, mirándola con diversión y moviendo la cabeza con alegría, no estaban del todo de acuerdo, pero tampoco eran lo suficientemente tontos como para expresar sus opiniones a la mujer. Podría dar mucho miedo cuando la cabreas. Bueno, ella también podría dar mucho miedo cuando le gustas, así que probablemente era más seguro decir que la mujer daba mucho miedo y que cabrearla simplemente la hacía francamente aterradora. Les gustaron sus bolas justo donde estaban, gracias. Divertidos, y más que un poco confundidos en cuanto a qué estaba haciendo exactamente, la vieron saltar sobre un pequeño muro y salir a las calles de abajo. Fuera de la vista, se deslizó hacia un callejón, completamente oculta de todos, incluido el comerciante civil que había estado sacando la basura. Pasando al lado del hombre inconsciente, uno que estaba más que feliz de ver mientras se alejaba, continuó hacia su destino con la mayor confianza en su capacidad para completar la misión que ella misma había dado.
Se detuvo detrás de una caja, una que apenas le llegaba a las rodillas, mientras se acercaba a la ubicación de su marca. Ignorando el hecho de que incluso agachada su cubierta no hizo casi nada para ocultarla de la vista, examinó el área circundante. Supuso que la posición estaba suficientemente bien defendida por haber sido diseñada como vivienda civil. Había guardias apostados de manera que evitaban que los ciudadanos normales tomaran nota, pero aseguraban que cualquier persona con formación pudiera verlos. Era una especie de advertencia, seguridad que podía funcionar simplemente disuadiendo a cualquiera que intentara cualquier cosa. Desafortunadamente para ellos, y afortunadamente para ella, los hizo fáciles de localizar para que pudiera encontrar alguna forma de evitarlos. Incluso ahora no tenían idea de que ella estaba allí, mirando y esperando pasar a su lado y llegar al que estaba protegido dentro como el centro masticable de un caramelo duro. Ella ignoró deliberadamente el cortés carraspeo detrás de ella cuando uno de los mismos guardias que estaba tratando de evitar intentaba llamar su atención, hurgando en una de sus bolsas, maldita sea su falta de bolsillos. Recuperó su llave, literalmente, para entrar. Con una mirada rápida en todas direcciones, pero detrás de ella, donde todavía había un guardia que estaba ignorando, salió corriendo. Su cubierta y a la puerta principal y única de la residencia. Con dedos hábiles, entró rápidamente usando la llave que tan cuidadosamente le fue dada, y cerró la puerta detrás de ella. Contuvo el aliento mientras se apoyaba contra la puerta, esperando que ninguno de los guardias la hubiera visto. Cuando no vinieron, todavía tratando de averiguar exactamente qué era lo que estaba haciendo, dio un suspiro de alivio. Recordando su objetivo, se puso en cuclillas, su peso descansando sobre las puntas de sus pies mientras comenzaba a arrastrarse por el pequeño apartamento. No hizo ningún ruido, excepto cuando dejó caer la llave, y se escabulló por la sala principal como la muerte. El dormitorio fue el primer lugar al que fue, pero su objetivo no estaba allí. Un puchero cayó sobre sus labios, realmente había esperado que estuvieran aquí. Dándose la vuelta, se dirigió a la cocina. Ni siquiera estaban tratando de estar tranquilos mientras se movían, lo que planteó la pregunta de por qué no los había escuchado mientras pasaba por la sala principal, lo que significaba que aún podía completar su misión. Los platos tintinearon en el fregadero mientras los pasos se acercaban. Volviendo al dormitorio, se deslizó por la puerta para esconderse de la vista. Cuando salieran de la cocina, ella atacaría, sin que su objetivo se diera cuenta. Azulejos, 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 alfombra. Estaban en la sala principal. Con un poderoso grito de batalla de ataque sorpresa. Se lanzó desde el dormitorio para atacar a su objetivo. Con una sonrisa complácida, miró a su enemigo caído, actualmente asfixiado entre sus pechos, pero rápidamente desapareció de su rostro, reemplazado una vez más por un puchero. Cabello negro. Su objetivo no tenía pelo negro. Oh, eres tú. La joven que estaba debajo de ella no parecía muy complacida cuando la bajaron al suelo, pero su comentario ciertamente no mejoró eso. Mientras se sentaba, liberando a su víctima del peso de sus pechos, fue fácil ver el ceño fruncido en su rostro. Bueno, es bueno verte también, Mitarashi-san. Dijo ella secamente. Anko solo se frotó la nuca mientras una risa nerviosa escapó de sus labios. Lo siento, solo estaba esperando a Naruto-kun. Escuché que regresó recientemente. ¿Dónde no? Espera, no importa. ¿Realmente no me importa cómo te enteraste? Entonces, ¿y qué? Preguntó Mai. ¿Dónde está él? Se fue a cenar con Hinata-san y su familia. ¿Qué? Fue a verla primero, no a la genial y sexy Mitarashi Anko. Ella se cruzó de brazos y resopló molesta. Eso es una mierda. Con su tono aún seco y su cuerpo todavía inmovilizado por el Tokubetsu Jounin, Mai comentó suavemente bastante. Y así, la operación Dale la bienvenida a Nar.